colegas por participar. Adelante. Bueno, ahí como decía Alejandro, yo soy Roberto Fernando Galeano, soy de Steel Construcciones. Nosotros empezamos nuestra actividad en el año 2003, referida al sistema constructivo Steel Framing. Hoy tenemos más de 400 obras ejecutadas, trabajamos con más de 60 estilos de arquitectura, y lo nuestro tiene que ver específicamente con la parte de Steel Framing. Nosotros, nuestro formato de trabajo exige que haya un profesional. Es decir, todas las obras que se hacen, tiene que haber un requisito de contratación. Si hay un profesional, las obras se ejecutan, ¿sí? Y esto tiene que ver también con que hay parte de lo que se hace de una obra que tiene que ver con un trato personal, con lo que tiene que ver con el proyecto, con toda la información que tiene que captar el profesional para volcarla al papel, y después esa información me la envía a mí para que pueda yo hacer una cotización. Y además porque, bueno, muchos profesionales están en el interior de la provincia de Buenos Aires y hay rubros que no se pueden trasladar. O sea, el cerrajero, el casista matriculado, que tiene que estar radicado en la zona, y tantas otras cosas como mano de obra que tiene que ver con la pintura y demás, que conviene siempre contratarlas en la ciudad donde se ejecuta la obra. Así que, en general, lo que hacemos nosotros es acoplarnos a los equipos de trabajo que tienen los arquitectos, desde la parte específica del sistema Steel Framing. Eso hace que nuestro trabajo sea bastante más eficiente, y ya que está en un solo rubro, y hemos aceitado todo ese mecanismo de trabajo para complementarnos con los estudios de arquitectura. Normalmente nosotros a los estudios les decimos, desde lo más sencillo, o sea, la línea del plano que planteo de la platea para que coincida con la estructura, hasta le damos adelantada los dibujos de la sillería para que puedan hacerla con tiempo, o le decimos qué aberturas tienen que poner o qué cajas de luz pueden ir dentro del sistema para que no tengan complicaciones después en el desarrollo de la obra. Ahora lo que estamos haciendo es unas charlas que son técnicas, que son normalmente con los colegios de arquitectos. Tenemos una con el CADVA 1, que se comparte con Esteban Jauregui, la del CADVA 2, que muchos seguramente han participado, que fue hace un mes y algo, y esta, que es el CADVA 3, que va a estar dividida, como decía Alejandro, en dos partes. La parte técnica, que es la de obra, y otra que tiene que ver más con producción y desarrollo de obra, que va a ser el martes que viene. Para esto siempre contamos con la presencia de Guillermo Durán, que es el presidente de la parte de arquitectura de la Fundación Energizar, y además da cursos, seminarios de sustentabilidad. Además de ser arquitecto y tener un estudio de arquitectura, nosotros tenemos varias obras ejecutadas con Guillermo, y tenemos otras varias también para realizar en los residuos. Por eso queremos invitarlo a esta charla, además porque es una persona calificada en lo que tiene que ver con el sistema, por su experiencia. Y bueno, va a ser ahora de moderador. Todos van a poder hacer las preguntas que quieran sobre lo que vamos a ir explicando, y bueno, le vamos a ir tratando de responder. Vamos a ser un poco selectivos con el tema de las preguntas porque, bueno, el tiempo está acotado, y hay mucha información. Así que lo vamos a hacer a manera de charla, como si fuera una introducción a Steel Framing. Steel Framing necesita muchas horas de trabajo y de información, ¿sí? Así que lo vamos a ver un poco por encima, como para que todos tengamos una idea de qué se trata, cómo se ejecuta, las condiciones básicas que se necesitan para hacer una obra, y más desde lo técnico, por supuesto, no tanto del desarrollo de la obra, que va a ser la charla de la próxima semana. Guillermo, si querés, ¿podés acotar? Bueno, en primera instancia, buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad. Un poco como decía Fernando, en cierta forma podía representarlos, digamos, el rol que cumple en la relación que tengo con Fernando, claramente el rol que cumplen los arquitectos en la incorporación del steel frame en sus obras. Nosotros, desde mi estudio de arquitectura, que se llama Habitar Sustentable, y también desde los trabajos que realizamos, por ejemplo, desde la Fundación Energizar también, venimos haciendo varias obras con steel frame. Para nosotros tiene muy buenos beneficios, como arquitectos hay algunas cuestiones que en general el sistema nos permite facilitar, algunos temas de gestión y de construcción, de velocidad, de logística. Por ejemplo, con Fernando estamos construyendo en Entre Ríos 2 obras en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires,
Y la verdad que mi testimonio del steel frame es un sistema muy interesante y por supuesto la variable sustentabilidad que para nosotros es esencial. Con el steel frame también la podemos resolver bien, cuestiones que seguramente Fernando va a explicar de puente térmico, aislación térmica, cuestiones de envolvente, que hoy por hoy sabemos que para la arquitectura, para la provincia de Buenos Aires, para las leyes, para los códigos de edificación que ahora tenemos que aprobar planos con coeficientes de transmitancia térmica y demás, son temas también muy interesantes. Y por último, como para ya dejar que Fernando arranque, pero como para compartir del rol del arquitecto, los clientes son muy permeables a este tipo de sistemas. Si nosotros les explicamos bien, es un ganar-ganar para el cliente y también para nosotros como arquitectos. La gente está ávida de sistemas más rápidos, más ágiles y en cierta forma más modernos para lo que es nuestra cultura, más allá que el steel frame tiene muchos años. Bueno, vamos a pasar para esto lo que hemos armado es un PowerPoint con imágenes y fotografías. Las fotografías son de nuestras obras o de obras donde hemos participado de alguna manera. Así que, como para poder ver un poco en vivo, obviamente la tecnología nos permite hacer esto, ¿no? Si no, estos eran cursos que se hacían o en obra directamente o en lugares donde podíamos tener muestras y demás cosas. Ahí voy a pasar el PowerPoint. Vamos a empezar primero viendo lo que es las estructuras. ¿Sí? Bueno, Fernando, no sé si te silenciaste, por ahí te silenciaste sin querer, me parece. Sí, es Ahí cierto, está. estamos poniendo justo el Power. Pero se veía bien el power, ¿eh? En su momento se vio muy bien. Un segundo, ahí vamos. ¿Sí? Bueno, mientras Fernando va preparando la presentación, un poco comentarles que esta variable logística nos ha dado buenos resultados en tema de steel frame, que hoy por hoy con las velocidades de los tiempos y de las construcciones no es un tema menor. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Bueno, además de decir que esto lo organiza el Colegio de Arquitectos del Calva 3, Steel Construcción y por supuesto Habitat Sustentable, que es el estudio de vamos a ver un poco las características técnicas del sistema y de qué se trata, conceptualmente, ¿no? Bueno, es una estructura metálica de acero galvanizado. Ese acero tiene una característica de que es muy resistente, es un acero que está trabajado para tener una capacidad de absorción de cargas importante. Trabaja por forma, acá se puede ver algunas de las formas que tiene los perfiles. Tenemos el primero que es un PGC, a ver si lo puedo ver con el... ¿dónde está el cursor? ¿No? Sí. No. Bien. Ahora sí. Este es un PGC, el típico PGC o montante. Este es el PGU. La característica es que uno entra dentro del otro. Igual lo vamos a describir primero para tener una visión. Acá es como se ven acopiados, ¿sí? Los distintos perfiles. Este es otro tipo de perfil que no se utiliza tanto. Este es un omega, ¿sí? Que se suele utilizar cuando se ponen placas de siding, tipo a modo de clavadera para atravesar chapas. Y este es otro que también cumple la misma función que el omega, medio parecido, la función, pero es distinta la confección, ¿sí? Estos perfiles trabajan todos bajo una norma, que es la norma que se ve acá arriba, la norma IRA 500-205, que es la que establece la calidad, el pliegue, el ángulo de giro de pliegue, digamos, que se ve en estas esquinas, las medidas, qué tolerancia tienen, y el tipo de acero que se necesita, y obviamente la escuela de resistencia mecánica. Así que esto en Argentina está muy normalizado, como en cualquier otra parte del mundo. No se pueden usar otro tipo de perfiles, por ejemplo, lo que se usan en correas para techos y demás, porque no tienen el mismo acero, ni tienen el mismo galvanizado y tampoco el mismo pliegue.
la resistencia es completamente distinta. Así que yo he visto muchas obras que utilizan ese otro tipo de acero, inclusive tampoco es la misma, se genera una cúpula galvánica, tampoco tiene el mismo potencial eléctrico, así que suele generar corrosión. Tiene que ser siempre del sistema, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la imagen que sigue. Ahí está. Acá podemos ver un poquito cómo es que funciona el sistema, ¿no? Tiene la U que se coloca en esta posición, ¿sí? En los extremos, y es la que contiene a modo de guía los perfiles, los que son PGCs, que son como es, montantes del sistema. Esto en general tienen modulaciones. Las modulaciones que se utilizan acá en Argentina son modulaciones cada 40 y cada 60. No es una modulación caprichosa, tiene que ver con varios factores. Uno es la capacidad de poder que las ondas de radio puedan pasar. Otro es que las tablas que se han hecho para poder calcular están hechas justamente en modulaciones de 40 y 60. Entonces, de alguna manera, todos nos tenemos que acomodar a esa modulación para poder calcularlo sobre una tabla. ¿Se puede usar otras modulaciones? Sí, se puede usar otras modulaciones. Tenés que tener un programa para calcular correctamente esas otras modulaciones. Como hay en CPK 3D, hay muchos otros programas que sirven para calcular. Así que si alguien quiere optar por otra modulación, puede hacerla. No habría problema con eso, pero bueno, en general usamos todas las mismas. Nosotros particularmente lo usamos cada 40. Acá podemos ver un poquito cómo van puestos estos perfiles, cuál es la idea, es transmitir cargas que son desde el techo a una planta alta hasta la losa. Y esto se hace de manera absolutamente continua, a través de las almas. Las almas es esta parte de atrás del perfil, ¿sí? Si podemos ir de vuelta acá, el alma sería esta parte del perfil, esto de acá atrás, esta B sería el ala, y la otra es la pestaña o el pliegue, ¿sí? A través de esa alma, todas las cargas van yendo hacia la losa, transfiriendo hacia la losa. De una u otra manera, siempre terminan en la losa. Y la idea es que sean perfectamente transmitidas a través de una línea de roca. Se puede observar que las modulaciones de abajo no están igual que las modulaciones de arriba. Así que, y esto es incorrecto, ¿no? Porque la U, que puede ser esta que está acá, abajo de todo, no puede absorber carga, ¿sí? Al no tener el pliegue, la pestaña pequeña, que vimos en la imagen anterior, o sea, esta pestaña, eso hace que no pueda absorber ningún tipo de carga. Por lo tanto, no puede apoyar una C, una montante, en una solera, en una U. ¿Sí? La transferencia de carga tiene que ser absolutamente directa. ¿Sí? Acá se puede observar también cómo queda apoyada en una solera. No puede pasar esto, ¿no? Tiene que ser siempre como se ve en la imagen de abajo, ¿sí? A través del alma. El sistema está compuesto por distintos paneles, o sea, por varios paneles. Y cuando tenés que unir paneles, se presentan distintas formas de unir paneles. Este dibujo me muestra dos PGCs de espalda, corresponden a una forma de de hacer uniones entre paneles. Un PGC puede pertenecer a un panel de este lado y el otro a otro panel de este lado. Entonces, cuando los unís, lo que haces es juntás las dos almas de los PGC y el panel queda conectado uno con otro. O tres paneles, 1, 2, 3. ¿No? Cada una de esas PGC pertenecen a un panel distinto. O inclusive 4 paneles distintos. ¿Sí? Podría pertenecer a un panel que viene hacia este lado, el lado contrario hacia aquel lado, y después los otros dos laterales. Así que acá podemos ver un poquito, cómo es que esa unión entre paneles, ¿no? Un panel, como está marcado acá, puede ser este, y el otro panel puede ser este otro. ¿Sí? Siempre va a estar unido con tornillería, que ahora vamos a ver un poquito el tema de los tornillos, a través de un panel. Yo me voy a poner los anteojos porque lo veo un poquito chiquito, ¿sí? Ahora sí. Esa es la manera de conectar. Acá por ahí lo que se pueden ver es en esta posición la cantidad de tornillos que lleva. Y acá por ahí se puede ver inclusive cómo van dispuestos estos tornillos. Normalmente entre 15 y 20 centímetros. ¿Sí? Acá también se puede ver cómo van dispuestos los tornillos. En este caso van cruzados. ¿Sí? Vamos a seguir viendo algunas otras configuraciones. Acá arriba podemos ver también cómo quedan unión cuádruple, unión triple y unión doble. ¿Sí?
Una vez que tenemos el panel armado, se presentan algunas situaciones que tenemos que resolver. Y una de ellas es colocar aberturas. La manera correcta es distribuir las cargas. Es decir, vos tenés una carga sobre esta viga, y la viga lo que hace es distribuir las cargas sobre los laterales. Esas unión de perfiles laterales se llaman KIM. Esos, en realidad, lo que conforman son varios perfiles compuestos de jack y KIM. KIM es el más largo. El conjunto también se llama KIM, ¿no? Pero el más corto, que es el donde apoya la viga, es el jack. Esos perfiles son los que donde apoyan y distribuyen las cargas. Obviamente acá tenemos un perfil doble, como si fuera unión de un panel, pero este responde a una configuración para tomar la carga de la viga, ¿sí? Esta viga normalmente puede distribuir cargas de un techo, de una terraza, de un techo plano, de una planta alta, así que no siempre va. Si vos depositas una carga de una cableada o un perfil en este sentido, que queda apoyado justo en este punto, se necesita distribuir esas cargas. Hay paneles portantes y no portantes. Este es un panel portante, y acá podemos verlo, ¿sí? En este caso la viga está por debajo, la verdad que eso es indistinto. La configuración por ahí más cómoda a veces, porque si tenés un error de armado, es esto, porque podés corregir, podés armar esta parte y corregir. No sería lo más lógico, porque acá también hay béisbol, materiales emplacados y demás. Pero esta configuración también es muy útil. En este caso tiene un reticulado, todo este sector que está acá, que se ve, que son diagonales y pendulones verticales, que también ayudan a distribuir esas cargas, ¿sí? Obviamente que esta viga es parte de una tabla que por ahí amerita otro curso distinto, que es bastante más específico sobre la ingeniería del sistema. Pero por lo menos acá podemos ver Fernando, básicamente cómo es el sistema. perdón, te hago una preguntita, Sí. que digamos un poco para que comentes, que me parece que es importante, que en el caso de esos reticulados y demás, lo calculan, en el caso de ustedes, lo calculan ustedes mismos, ¿verdad? Claro, bueno, esto hay varias empresas que pueden hacer esto, muchas conocidas. Es un poco de un trabajo de ingeniería. En general nosotros tenemos un departamento técnico que se encarga de esto. En nuestro caso, sí, toda la parte de ingeniería sale desde la empresa. ¿Por qué? Porque hay otras cuestiones que no tienen que ver tanto con, sino que tienen que ver más con la logística, el transporte, el peso de los paneles y demás, que a veces cuando se hace en la ingeniería del sistema no se toman cuenta. ¿Por qué? Porque muchos optan por armar en el mismo lugar de la obra. En nuestro caso, nosotros armamos en una planta, que está en la ciudad de La Plata, y se transporta a toda la provincia de Buenos Aires, y obviamente nosotros tenemos que ver el tema del transporte, de cómo manipular esos paneles, cómo bajarlos, cómo subirlos. Entonces se toman otros parámetros. Así que la ingeniería en general nuestra la hacemos nosotros. Seguimos con, bueno, esto estábamos hablando de las vigas, ¿no? Hacemos un detalle de cómo se conforma una viga. Acá lo que podemos ver a esta viga le llaman normalmente vigatubo. Esto se debe a que están cerradas desde abajo, con este PGU, y están normalmente cerradas desde arriba también, ¿sí? Entonces se conforma como un tubo. Acá, esta pieza que está acá, tiene que ver con que las estructuras pueden tener deformaciones en el alma, ¿sí? Si tiene una carga axial puntual acá en este sector, este alma puede deformarse. Entonces, esta pieza que está acá es la que contiene esa deformación. Esta U está puesta, capaz que pueden ver que está puesta al revés. Acá también se ve puesta al revés. Y esto nuevamente tiene que ver con que es la continuación de un panel más grande, ¿sí? de otros perfiles que van hacia abajo y nos van a un panel quizás bastante más grande, y por lo tanto, como tiene que contener 10 vías de esos perfiles, tiene que estar mirando hacia abajo, ¿sí? Obviamente todo esto siempre va a través de una tabla que se calcula, ¿no? Después tenemos otras configuraciones, no solamente la viga tubo, que es esta, digamos. ¿Ven? Acá se ve como queda mirando hacia abajo, y también mirando hacia abajo. Acá lo cierra y acá queda para cerrar el panel de abajo. Pero esta otra configuración también es una configuración bastante usada. Quizás esta es una configuración que tiene un poco más de resistencia, ¿sí? Porque en realidad está poniendo dos perfiles de espalda, y normalmente cuando haces esto y los conectás, la resistencia es un poco más del doble del perfil solo, ¿sí?
En este caso, esto se usa mucho más en obra, porque ya te queda en el mismo plano del resto del panel, y eso permite organizar la estructura. Pero también esta configuración es muy plena y muy usada. ¿Sí? Vamos a seguir tengo más o menos 1 minuto y algo por cada una de las semanas. Aclaro, perdón, Acá Fernando, tenemos, perdón que te interrumpa, sí, aclaro que también pueden ir haciendo preguntas en el chat, que yo le voy a ir deslizando a Fernando también, para si alguno tiene alguna pregunta puntual. claro, sí, sí, eso es fundamental que puedan preguntar, porque si a medida que van surgiendo las dudas, de hecho, tendría que haber decenas de preguntas y decenas de dudas, porque es lo que pasa nuevamente. Así que no hay, acá esto es todo una tecnología muy nueva, y realmente la idea es que todos puedan participar y sacarse todas las dudas. Quizás el tiempo es bastante limitado, pero vamos a tratar de solucionar todas las dudas que tengan acá los profesionales. De cualquier manera, igual Free Construcciones, si ustedes quieren, nos pueden seguir, Free Construcciones ARG en Instagram o en Facebook. Y ahí están los teléfonos de consultas y demás, están inclusive en mi WhatsApp personal, que si después me agendan pueden tener cualquier consulta de presupuesto, de técnica, no hay ningún problema, ya sea que estemos haciendo la obra nosotros o cualquier otra persona. ¿Sí? Seguimos con el tema de los paneles. Acá se puede apreciar un poquito más el tema de cómo las cargas van apoyándose sobre las vigas de repartición, sobre las vigas tubos que habíamos visto en el dibujo anterior. Y cómo van estas cargas a través de los jacks, depositándose, digamos, estas solicitudes en la losa, digamos, o en la planta baja en el caso de paneles de construcción de dos plantas. Lo que podemos apreciar acá es por ahí un punto que es bastante interesante, porque vemos que acá hay dos perfiles, dos PGC, dos que tienen que desaparecer porque va a la ventana. Acá hay un criterio básico que es muy interesante para mencionar. Como la gente, por ahí mucha gente piensa que esto es algo, un criterio sí o sí, si tenés dos perfiles, estos dos perfiles pasan al lateral. Si tenés tres, estos tres perfiles pasan a lateral y se suma uno, porque tiene ese parejo. Si tenés cuatro, la misma situación. Dos para un lado y dos para el otro. A ver, eso está bien. Si está bien, otra vez vamos a decir, si usan las tablas que fueron desarrolladas para calcular la estructura de un profesional. ¿Sí? Si usted tiene un ingeniero que le hace los cálculos, esto no es necesariamente así. Es decir, si estamos usando un perfil de 0,9 y acá otro de 0,9, yo puedo pasar los dos perfiles para acá y poner, por ejemplo, uno de 1,6, ¿sí? O de 2 milímetros. Y no necesito poner los dos de aquel lado y que 10 perfiles de cada lado, ¿sí? Esto tiene que ver con el uso de las tablas. Las tablas fueron calculadas contando que todos los paneles eran ciegos y que si no van a ser ciegos porque hay una abertura, la cantidad de perfiles se conserva, sigue siendo la misma. Entonces vos, si conservas los perfiles, podés ir a la tabla a calcular todos los esfuerzos del panel. Pero no significa que sea la única manera de hacerlo. ¿Sí? Una cosa es conocer del sistema y otra cosa es entenderlo. Y en este caso lo estamos tratando de entender. Si vamos a poner una ventana, podemos desplazar los perfiles, o si usted va a usar un programa AutoCAD 3D para calcular esta estructura, es muy probable que ni siquiera necesite correr los perfiles, porque, quiero decir, los corre, pero usted puede tener una carga muy sencilla de un techo, una cabreada de un techo, que puede andar en 60-70 kilos por metro cuadrado, y realmente cada uno de estos perfiles aguanta 856. Si usted tiene 4 de este lado, estamos hablando de unas 3 toneladas pasadas. Y en realidad, capaz que acá apoya una sola o dos cableadas, como mucho. Por lo tanto, el peso seguramente sería algunos cientos de kilos, no mucho más que eso. Así que estaríamos recontrapasados. Pero si quieren manejarse con las reglas de manual, pueden hacerlo de esta manera también. ¿Sí? Seguimos viendo, la idea es que podamos entender cómo funciona y no tanto ir ciegamente a como dice el manual. Acá tenemos, bueno, la misma situación. Nada más que nos está explicando un poquito cómo hacemos para armar este pin con los jacks
y los perfiles que pueden ser de modulación o que contengan allá. Este espacio que está acá tiene que ver con el alma de la viga tubo que vamos a poner arriba, ¿sí? En este caso que hay 3 perfiles, lo mismo, es la viga tubo que vamos a poner arriba. Obviamente que después lo vamos a tener que cerrar para contener la abertura o los emplatados, ¿sí? Acá lo titulamos como disposición de los pines. Acá tenemos un panel que, como dijimos hace un rato, no portante, no tiene una vía de repartición. Y esto se debe a que quizás las cargas de las cableadas vayan en este sentido, y no en este. ¿Sí? Por lo tanto, no tendríamos una carga importante. Obviamente que esto igual va emplacado con USB, y el USB tiene la capacidad de absorber cargas. Así que no es que no tiene ninguna resistencia a carga, ¿sí? Acá se la podemos ver en bueno, son 2 ventanas en realidad, pero es básicamente el mismo panel, ¿sí? Nuevamente para hacer la abertura, lo que se hace es poner esta U, ¿sí? En la medida de la abertura. Obviamente se están descontando acá los emplacados, el beco y todo el material que va alrededor de la abertura. Para lograr que el vano, después cuando quede terminado, quede exactamente apenas unos milímetros más grande que la abertura, pero que es cómodo. Acá lo que está marcando es, por ejemplo, la solera 10 de 10, es un corte que se hace en la solera para doblarla y poder acoplarla con el primer parante que tenemos en el lateral, que es un perfil PGC. Esto también se puede hacer de esta manera, o se puede poner un pedacito de C, acá, de 10 centímetros, pero del lado de adentro. Nosotros optamos por ponerlo del lado de adentro porque esto ocupa un poco de espesor, ¿sí? Así que porque acá se ponen tornillos también, y eso hace que tenga unos centímetros más de espesor, y después cuando uno emplaca, la placa de eso copia, es lo mismo que los emplacados exteriores. Pero por ahí en la parte de adentro se nota bastante más, lo va copiando y genera un poco más de espesor, ¿sí? Vamos a seguir con la que sigue. Acá podemos ver cómo quedan estas manos, ¿sí? Acá un poquito más el detalle del corte 10, ¿sí? Que estuvimos hablando recién, que podemos ponerlo así como se ve acá, o un pedacito de perfil acá atrás, o un perfil desde acá hasta acá, ¿sí? Que nos permita que esta parte de la U quede agarrada. Acá se puede apreciar cómo quedan los vanos. Los vanos del steel framing no difieren prácticamente nada de un vano tradicional, ¿sí? Lo único que no necesitas poner es un premarco para poner una abertura, porque como tiene la estructura alrededor, es muy sencillo atornillar directamente la abertura al perfil. ¿Sí? Esto por ahí es un poquito más que tiene que ver con la clase que viene, que tiene que ver con el desarrollo de obra. Pero bueno, ya que está, lo mencionamos, ¿sí? Quedan muy bien los vanos penalizados, quedan muy compatibles con la construcción tradicional, son muy parecidos, y la textura, la forma, es prácticamente igual. Acá tenemos un poquito de cómo trabaja el panel. Uno arma el panel y dice, bueno, el panel está sujeto a solicitudes de cargas distintas, cargas axiales, que son las verticales, como vimos hace unos momentos, pero también tenemos cargas horizontales, como pueden ser viento, presión de viento o fricción de viento. ¿Sí? Acá nos muestra un poquito cuál es el trabajo del panel. Si el panel está fijo abajo, tenemos una rotación sobre los tornillos. Los tornillos estarían acá y estarían aquí, en la solera, la unión con la solera. Esto produce rotación, ¿sí? El perfil es débil a este tipo de cargas. No tiene una resistencia propia del material. Sí a cargas axiales o verticales, o sea, de compresión, pero no a cargas horizontales. Así que ahora vamos a ver cómo se puede ir resolviendo en una obra esa absorción de carga. Tenemos 2 maneras. Lo voy a mencionar, una la voy a mencionar, que es la placa USB. La placa USB es una placa de fibras orientadas, que son de maderas especiales, no es que son de saco de nada, se cortan así a propósito, y hacen la misma absorción que pueden hacer los flejes en este caso. Ahora vamos a analizar los flejes, pero las placas USB también producen, si bien la carga es menor, los flejes trabajan con mayores cargas, pero también sirven para reutilizar, ¿sí? A veces vemos obras que no tienen flejes, a veces tienen una sola planta, y si vamos a hacer un estudio de ingeniería, probablemente capaz que no necesiten mucho fleje. De hecho, en Chile prácticamente no se usa para casas de una planta.
En este caso vamos a analizar cómo se comportan los flejes y cómo distribuyen las cargas. La idea es que el perfil que soporte una carga de viento tenga, por contraposición, una resistencia suficiente para absorberla. Y esto se hace a través del fleje que lleva las cargas hasta la losa. ¿Sí? Acá vamos a tener, acá hay un punto importante, ¿ves? Dice reacción de anclaje, fracción. ¿Sí? Acá esto explica algo que en general no saben, la mayor parte no tiene idea, que es dónde van los anclajes químicos. Si usted tiene un frente importante, quizás en una altura y media, 3, 4, 5 metros y varios metros de largo, en una zona de vientos de hasta 30 kilómetros por hora, es probable que tenga una presión por metro cuadrado de unos 75 kilos. Lo multiplico por la cantidad de metros, vamos a poner en este caso, todo este sector, nos da que tiene una presión de viento importante. ¿Sí? Los flejes cumplen esa función. ¿Sí? Absorber esa carga de viento de la pared perpendicular al plano. Por lo tanto, cumplen una función importante y hay que calcularlos, especialmente en la zona de mucho viento o cuando tenés más de una planta que la superficie que está a la solicitud del viento es una superficie importante. Entonces las cargas se multiplican exponencialmente por la superficie. Entonces necesitamos calcularlo. Ahora vamos a ver un poquito cómo trabaja, un poquito más en detalle cómo trabaja el fleje y las cartelas. Las cartelas son estas piezas que se ven acá. ¿Sí? Se ven mucho en los galpones, cuando van piezas soldadas y demás. En este sistema también hay cartelas. Acá podemos ver también la inclinación de este fleje. Tiene un ángulo máximo y mínimo de trabajo, que son entre 30 y 60 grados. Obviamente que la resistencia más alta la va a tener a los 45 grados, pero se puede poner a 60 grados o a 30 grados. Seguramente si por esto a 60 grados, probablemente si tenés mucha carga, probablemente necesites más de un fleje o un fleje más grueso. Pero sí se puede poner a 60 grados o a 30. Acá tenemos un detalle de cómo se conecta el fleje a los perfiles a través de la cartela. Hay que tomar en cuenta que a veces tenés una construcción de una sola planta y hay gente que yo, bueno, no le puso cartela. La cartela tiene que ver con el lugar para poner los tornillos. Si vos tenés una carga importante y cada uno de estos tornillos trabaja a 200, 300 kilos y necesitas esta cantidad de tornillos que está acá dibujada, es evidente que tenés que poner la cartela, porque no te van a entrar en un perfil, o en estos dos perfiles que están acá. Por lo tanto, es necesaria, es absolutamente necesaria siempre y cuando tengas que poner esa cantidad de tornillos. No es que la construcción, porque no le pusieron una cartela, no va a funcionar. Normalmente cuando no ponen la cartela es porque tampoco saben, pero quiero decir, la función específica es esta. Obviamente si vos pones acá de este lado una cantidad determinada de tornillos, como pueden ser 20, como son lo que hay acá, un poquito más, la cartela a los perfiles tiene que tener la misma cantidad, no puede tener uno. Se entiende, ¿no? Porque tiene una resistencia que tiene que ser exactamente igual a esto, para funcionar al 100%. En general los flejes, las tensiones de desgarro son muy altas, así que por milímetro cuadrado andan en 280 kilos. O sea, generalmente uno no calcula el peso del fleje ni el tamaño del fleje. Sí, la cantidad de tornillos, porque no pueden haber 3 o 4 cuando necesitas 20. ¿Sí? Seguimos entonces. Bueno, una vez que tenemos armado el panel, los paneles en general se unen, como se ve acá, en este punto, panel 1, unido con panel 2, y se procede a lo que es el emplacado. El emplacado se hace con esta placa de refrigeración que habíamos visto, ¿sí? Que es una placa de USB, que tiene nuevamente 1.22 por 2.44, viene para pared 11.1, que es la medida más común, viene otras medidas obviamente, pero las que se usan más para plano de refrigeración de paneles de pared es la de 11.1. Viene en 15, en 18.3, 15.1, 18.3 y una un poquito más fina. Las placas de USB hay que tomar en cuenta que no se pueden reemplazar, no deberían reemplazarse, en realidad se suelen reemplazar cuando se cierra la importación. Pero bueno, no es el caso más común, en realidad la placa de USB ya viene con una prueba a cargas horizontales, por eso decimos que cumple la función de fleje. ¿Sí? Hay una empresa americana que se llama APA que se encarga de hacer esas pruebas. Así que tienen resistencia mecánica a cargas horizontales. Pero
tenemos que cumplir con algunas pequeñas detalles de armado para que trabajen correctamente, al 100% de su resistencia. Y una de ellas es este formato de colocación, ¿sí? Que tiene que ver con que no queden los ángulos, la placa en el ángulo, ¿no? O sea, que la unión de placa no coincida con el ángulo, sino que el corte se haga, a veces para los constructores, para ahorrar placa, los propietarios, los profesionales, todo el mundo, casi, donde llegó la placa ahí, lo que mejor se puede aprovechar, pero puede estar trabajando no correctamente como se ve en este caso. Y no sería lo más apropiado. No quiere decir que no se puede hacer, no. Se puede hacer, pero si se puede evitar, es mejor. Puede ser que cuando una placa entera la colocas y te coincida, bueno, si te coincide no vas a hacer nada, no vas a cortar por la mitad de la placa para que te quede no tiene sentido. Pero siempre y cuando que llegues a esta situación, en realidad hay que hacer el corte y la placa tiene que tener continuidad en estos puntos. ¿Sí? Acá también podemos ver que la unión de la placa en este punto no coincide con la unión del panel. Esto también es útil, aumenta la resistencia de unión entre los paneles, así que, bueno, también es otro punto a tomar en cuenta. Acá se puede apreciar un poquito mejor cómo la unión, esto permite obviamente que de este lado tenga tornillos a este perfil y de este lado también. ¿Sí? A veces puede pasar que no coincida, estamos de vuelta en la misma situación que con las placas enteras, no vamos a cortar una placa y producir un montón de desperdicio para que esta unión se genere justo en este punto. Pero si se presenta la situación, hay que tratar de respetarlo simplemente y ya está. Acá tenemos una unión de paneles, pero está en esquina, ¿sí? Esa unión que está un poquito más ampliada, se puede apreciar un poquito mejor acá, tiene la particularidad de que una de las placas está conectando dos paneles. Acá vendría un panel completo de acero y el otro panel arranca en este punto, ya, así como se muestra la línea, ¿no? O como se muestra ahí el panel. Y el panel 2 llega hasta pasar el panel 1. Se trata de que la placa de USB conecte los dos paneles, y en este caso la placa USB es de esta placa USB es del otro panel. La idea es que esta unión no quede en el USB y no quede también justo en el mismo lugar que la unión de paneles. Estos son conceptos muy sencillos, básicos para tomar en cuenta, no hemos dar mucho más importancia. Acá tenemos otro dibujo, que es este que está acá, que son las cantidades de cosas que tiene, vamos a hablar de cosas, no, son la cantidad de capas que tiene el panel una vez que está puesta la placa USB. O sea, no termina con la placa USB jamás que claro. Podemos ver acá la placa USB, pero tenemos barrera de vapor, el EPS, que conforma el sistema EIF, el BASECO, que es el rebote que tiene el sistema EIF, y puede ser hasta un testero de terminación, como se ve acá, de color rojo. Acá se ve el BASECO, la malla de fibra de vidrio, que es la que unifica todo el rebote, la placa de EPS de alta densidad, que tiene normalmente entre 20 y 30 milímetros, y de 20 a 50 kilos puede tener tranquilamente. Nosotros usamos 20 kilos porque estas arandelas que están acá, vamos a ver un poquito más de detalle, tienen que entrar y penetrar en el efecto. Así que se usa que permita que esa arandela pueda colocarse. Pero básicamente esto es lo que se llama el sistema EIF, EIFS, Exterior Insulation Fluid System. Es el sistema de terminación exterior. Está en inglés porque, imagínense, es como se hace en todo el mundo. Así que, en general, ese sistema es lo que corresponde al sistema. Yo entiendo que muchas veces que vemos obras que están hechas con placas cementicias u otras terminaciones. Bueno, las placas cementicias ni siquiera son de sistema. Yo, la verdad, soy un defensor del sistema EIF, y nuestras obras se entregan siempre con EIF. Después, si le quieren poner alguna otra terminación como piedra, lajas, shading, inclusive chapa como terminación estética, ningún problema. Pero lo único que te asegura que esto sea absolutamente hermético, en todo sentido, hidrófugo, viento, térmico y demás, es el sistema EIF. Igual en este punto habría que explayarlo bastante más para que se pueda entender por qué las otras terminaciones pueden tener patologías. Pero sería toda una clase completa. Y vamos a seguir ahora.
Bueno, acá podemos ver un panel, cómo va la parte de emplacados, de internos o placa de yeso. Acá se ve placa de yeso en posición horizontal, acá se puede ver en posición vertical. Realmente en los cursos de Durlock, y los especialistas del tema explican que es prácticamente lo mismo, que no hay diferencia, así que no vamos a entrar en ese detalle. Sí, la placa de yeso se conecta con tornillos, eso está más que claro, y esos tornillos tienen que tener una distancia regular respecto de los perfiles. Si deja normalmente un espacio debajo, bueno, seguramente la parte de placa de yeso está bastante clara para la mayoría. Así que acá se puede apreciar también en este tabique algo que después vamos a hablar, que tiene que ver con las oscilaciones, cruces de San Andrés, flejes medios. Y si notan acá, van a ver que actualmente esta obra tiene viguetas. Toda la estructura de la losa de la planta alta está apoyada en steel framing, 100%. Acá también se puede ver. ¿Sí? El comitente eligió, en vez de un entrepiso de steel framing, poner viguetas. Y toda la estructura tiene viga, se desarrolló para sostener esas viguetas y obviamente la capa de compresión contra pisos pendientes que tenía la obra. ¿Sí? Ahora justamente, hablando de eso, vamos a pasar al tema de los entrepisos. Este es un tema que en general todo el mundo tiene dudas, así que va a estar bastante interesante. Bueno, esta es una obra que está en Río Grande, Ciudad del Fuego. Ahí vemos una pared de bloques, que es lo que se usa regularmente allá. Esta pared es medianera, o sea, ya por ley, sí o sí tiene que ser de bloque, por un tema de no propagación de incendio. Como que Perdón, Fernando. madera. Sí. Perdón, te interrumpo. Justo ahí Jazmín preguntaba respecto a la imagen anterior. Sí. Si estabas hablando de un tabique interior, el que tiene la cruz de San Andrés, entendemos que sí, que es un tabique todo interior eso, ¿verdad? Es un tabique interior, tiene la cruz de San Andrés porque en realidad los tabiques interiores son los que generan resistencia. Ustedes imagínense que tienen un panel que se comporta como una sábana, porque obviamente es una chapa doblada, y si tiene 10 metros, imagínense que la empuja y se mueve. ¿Sí? Estos tabiques están acortando esa distancia y están sometidos a cargas también de resistencia de viento. Y el otro tabique que está atrás está a más de 3 metros, está hasta 4 metros. Así que te imaginas que en este punto toda esta estructura que pasa por acá arriba podría ser un plan y moverse. Este tabique cumple la función de llevar esas cargas hasta la losa. A veces la gente me pregunta porque me dice, no, quiero hacer todo el perímetro, nada más, y adentro yo me arreglo, después más adelante le hago una división de duro. Y yo le explico, le digo, mira, primero que te va a salir lo mismo. Porque todo lo que vos saques de adentro del tabique divisorio, yo lo voy a tener que poner alrededor. Porque la estructura, si le sacás todo el tabique divisorio, no se va a sostener. Entonces, todo lo que vos quieras ahorrar, yo lo voy a gastar igual, por lo tanto te voy a cobrar lo mismo. Entonces, ahí deciden finalmente hacer todos los tabiques internos con el mismo sistema. En las obras que hacemos nosotros, todos los tabiques internos son de steel framing. No hay tabiques de drywall, ni de 70 ni de 35. Lo único que puede haber de drywall es hilo raso. Y vos a los tabiques internos también le ponés lana de vidrio. En los tabiques, en este caso, el comitente pidió doble lana de vidrio, porque como es dormitorio, quiso asegurarse la acústica. Así que le pusimos doble lana de vidrio y doble placa de yeso. Un caso muy, muy particular. ¿Sí? Esto le da como 4 veces la aislación que tiene, la aislación acústica que tiene una pared de ladrillos. Dijimos entrepisos, seguimos. Bueno, acá podemos observar cuál es la configuración del entrepiso, ¿no? Tenemos un panel por debajo, que está sosteniendo el entrepiso, y después tenemos unas vigas que se ven más altas, son más altas, porque los esfuerzos a los que está sometido las vigas del entrepiso son esfuerzos de torsión y están aplicados, digamos, en una posición donde el perfil tiende a rotar. Entonces, son perfiles mucho más grandes y tienen otra disposición y otra forma de armarse distinta. ¿Sí? Están sujetos a varios esfuerzos. Uno de ellos, creo que puede ver un poquito la descripción, ¿no? De cada, el panel que va arriba, el panel que va abajo, las vigas de entrepiso que están contenidas también dentro de una U, que está por detrás. Y también podemos ver estas piezas. Acá dice Rigidizador del alma, o Stisner.
se llama en inglés, ¿no? Estas piezas en realidad cumplen esa función justamente de estabilizar el alma. Imagínense que vamos a poner una carga de acá de varias toneladas en vez de un panel liviano de steel framing, y lo que va a producir es que esta alma tiende a doblarse, ¿sí? Para que eso no suceda, en este punto se pone el utilizador del alma, que es un perfil vertical, igual que este que está acá abajo, pero cortito, y se pone por dentro del perfil. Eso le da la resistencia necesaria para que no se deforme, ¿sí? Los perfiles de entrepiso también vienen con perforaciones, con punch, para pasar instalaciones, si uno los pide. Acá por ahí se puede observar un poquito cómo viene cómo se van transmitiendo las cargas, y cómo este perfil de abajo puede ser sujeto a deformación del arma. No tiene nada que le dé mayor resistencia que la masa propia. No está trabajando ahí por forma. Por lo tanto, hay que agregarle esta pieza que va en esta posición. Vamos a seguir mirando un poquito más sobre... acá podemos ver... perdón, acá había unas imágenes que se pueden ver cómo van a posar ahora. Bueno, vamos a seguir. Acá también se puede ver también otro entrepiso distinto, ¿sí? Con distintas configuraciones. En este caso tiene un voladizo. Lo que se hace cuando tiene un voladizo es reforzar esta viga, ¿sí? Que pueda soportar la carga de estos perfiles que van ahí en voladizo, y nuevamente estos perfiles tienen que tener el doble de largo en este pequeño tramo y en el tramo que vuela, ¿sí? Eso hace que el momento sea muy bajo y esta viga pueda resistir esa carga. Acá se puede apreciar cómo quedan los perfiles colocados. Estas piezas que están acá, que son estas que se ven ahí, en este punto, a lo largo, se llaman bloqueos. Y si estas piezas en realidad la función que cumplen es que el perfil no rote. El perfil, si aquí veas este bloqueo, tiende a rotar porque le falta un alma, le falta una parte, que es la parte contraria al alma, digamos, que tiene el hueco. Entonces eso hace que tengamos un centro de rotación desplazado del eje. Entonces, cuando tiene una carga, tiende a rotar hacia el sentido del alma, en este caso en el sentido de la aguja del reloj. Por lo tanto, este bloqueo evita que suceda eso. Fundamental dentro de una obra que esté esta estructura de bloqueo, y se coloca normalmente cada metro 20, metro 30. Seguimos un poquito más con el entrepiso. Acá podemos ver, acá se ve un poquito más en detalle cómo se deforma el alma normalmente de un perfil de 200. ¿Sí? El largo hace que sea más fácil de tener la deformación. Por eso va este utilizador del alma de la Biblia. Acá se puede ver toda la colocación de estos utilizadores, ¿sí? También se puede ver un poco la viga interna, bien importante, y cómo absorbe las cargas y las va distribuyendo hacia los laterales. Acá también se puede ver la línea de bloqueo, ¿sí? Cómo estos puntos tienen con ya las perforaciones para pasar instalaciones. El sistema tiene todo contemplado, en realidad es todo, por eso es un sistema. Porque todas las circunstancias vienen ya contempladas para facilitar la tarea del instalador y del que proyecta. Acá se ve también un poquito cómo va dispuesto cada una de las vigas, y aquí una viga tubo, que es ese mismo perfil que va a tener, que tiene esa resistencia mayor para ganar el espacio de las escaleras o a voladizos. Así que, bueno, acá se puede apreciar un poquito más también cómo es este requisitador del alma. El requisitador del alma está puesto en el lado del alma del perfil que sigue. Pero también se puede poner desde adentro, no hay ningún problema con eso. Un poco distintas vigas tubos que se pueden armar para ganar mayor resistencia, ¿sí? Esto se usa mucho en lugares de escaleras, por ejemplo, acá teníamos una, ¿ves? Acá se ve. Acá tiene una viga tubo, en este sentido, y acá otra viga tubo en este otro sentido, y cruza con dos vigas tubos más que permiten que la carga que está en este punto se distribuya hasta esta viga tubo, y de esta viga tubo hasta el panel lindante, lo mismo hasta el otro panel lindante, y que obviamente a través de los paneles llegue hasta la luz. Esa es la función. Entonces, eso hace posible que exista como es, paso, que puede ser de una escalera o de un aeroluz. Lo mismo que en este caso también pasa exactamente lo mismo, como dijimos hoy, con el tema de la viga tubo. Pues esa es la función de armar una viga tubo en un entrepiso.
acá las tenemos. ¿Sí? Oh, mira. Bueno, esta es una viga tubo regular, ¿sí? Cerrada, con 2 PTU y 2 PTC. Esta es la que vimos también en la otra descripción, de espalda, entre 2 PTC que están ubicados de espalda. Depende del tamaño de este PTC, podría tener un tornillo más en el medio, porque obviamente entre este punto y este punto puede haber una deformación. Y en este caso, tenemos una viga tubo que está reforzada por el alma. En realidad se arma por separado, se colocan primero estas piezas. Esto hace que duplique en el sector donde más débil, en este sector, es de la resistencia. Esto se usa, de vez en cuando se usa cuando no te dan los cálculos, cuando tenés espacios muy grandes o escaleras grandes y cargas importantes, para reforzar y aumentar la resistencia de la viga tubo. Estas son distintas posibilidades, obviamente que esto no es función del arquitecto calcularlo, es simplemente un tema más de ingeniería. Pero bueno, son distintas opciones y soluciones que tiene el sistema. Muchas veces me preguntan, en el cual llevamos un pedido y bueno, algunos perfiles no llegaban. Me preguntan, ¿cómo lo empalmas? No queda cortada la viga, queda cortada, pero se puede empalmar. Esta es la manera correcta de empalmarlo, ¿sí? 2 perfiles, ¿sí? Se corta otro perfil que tiene que exceder más o menos unos 50 centímetros para cada lado, acá lo podemos ver. ¿Sí? Y se puede empalmar una viga, inclusive este sector es bastante más resistente que solamente el perfil. ¿Sí? Así que no le tengamos miedo a eso, no hay ningún problema. Acá tenemos las configuraciones que habíamos mencionado de cómo se hacía para generar estos pasos para la escalera o para determinadas situaciones donde se corte el entrepiso. Y bueno, tenemos un par de ejemplos de cómo se pueden armar 2 vigas tubos, transferir esas cargas a otras 2 vigas tubos que están en los laterales y que estas las lleven hasta los paneles, los primeros paneles que aparezcan de este lado. Y de esa manera llevar todas las cargas a la losa. Acá se pueden apreciar, como se hizo en esta escalera, cómo se distribuyeron las cargas, y acá se puede ver que no están puestos los módulos. En esta obra es justamente de Guillermo. No están puestos los módulos, sino que están puestos solamente para esto hacemos 2 planos. Uno tiene que ver con todos las vigas tubos y su ubicación, y después simplemente se agregan los módulos cada 40 y se completa todo los espacios. Lo más importante son realmente estas filas. La trascendencia que tiene esta viga tubo y la disposición que tienen que tener, tienen que estar perfectamente diseñada para que dejen lugar y distribuyan correctamente las cargas. Después, una vez que tenemos el entrepiso, bueno, acá hay un tema de discusión siempre, porque a mucha gente le gustan más los entrepisos secos. En general, nosotros no lo hacemos. Los entrepisos secos suelen tener, no suelen quedar bien, porque obviamente los perfiles tienen distintos espesores, como vimos, entra uno dentro del otro, y tienen tornillos y demás piezas, con lo cual la placa OSB suele copiar esas deformaciones. Acá se puede ver. Acá la placa OSB tiene una inclinación, no sé si la pueden apreciar, pero está un poquito inclinada hacia afuera. ¿Por qué? Porque acá hay una U, y la U es más gruesa que la C. Y además tiene un tornillo en la esquina, o varios. Por lo tanto, cuando usted pone un piso flotante, eso termina moviéndose, el piso flotante se mueve, el soltero puede quejarse, y con justa razón, conviene siempre que haya un sustrato húmedo. Si alguno igual tiene alguna pregunta, acá tranquilo, no hay ningún problema. Acá la va a leer Guillermo y me la va a transmitir. Esto es más o menos la configuración. Tenemos el sustrato donde se apoya la carga húmeda. Esto puede ser un nylon, en este caso pusimos una barrera de vapor. Esta es una muestra, ¿no?, para una exhibición. Después hay un alivianado, que se pase bolitas de vapor y puede ser, o puede ser una capa de compresión, con malla, depende del espesor que uno quiera ver, ¿no? Carpeta, y después recién se puso el cerámico, es un exhibidor, pero se ve muy clarito cómo va dispuesto a los materiales. Y perdón, Fernando, un comentario también, si podés profundizar. Ahí también se podría hacer un piso radiante, no hay ningún problema, convencional,
y por ahí hermanar cuando haces un piso radiante o el tipo de losa con la escalera también, ya sea de una manera similar. Sí, de hecho las escaleras de hormigón son perfectamente compatibles con estos entrepisos, la resistencia del entrepiso es enorme, aparte se puede calcular, se puede hacer un entrepiso que no solamente que tenga la capacidad de absorber las cargas, las sobrecargas y las cargas normales de trabajo y peso propio, sino que pueda absorber las caídas tranquilamente. No hay, estos perfiles vienen en 200, tienen 150, 200 para entrepiso, 250 y 300. Y en calibres que son de 0,9, 1,24, 1,6 y 2 milímetros. Y por pedidos especiales pueden venir hasta 2,5. O sea, la capacidad de absorción de carga es altísima, así que no reviste ninguna limitación prácticamente. Así que tampoco deberíamos tener ningún miedo a esto. Nosotros hemos hecho muchísimas obras y realmente se comporta como una losa, si está correctamente calculado. Uno puede pararse arriba tranquilamente, moverse y sacudirse, se comporta prácticamente como una losa. Claro, y eso Acá está bueno porque por ahí, ejemplos. perdón, eso está bueno porque por ahí a veces la gente que le falta convencerse para el steel frame, a veces tienen esto de que tocan y suena hueco o suena liviano, y la casa queda igual que si fuese arquitectura tradicional, construcción tradicional, de la solidez que transmite después. Claro, sí. La idea es, en nuestro caso por ahí es condición de contratación porque no queremos hacer piso seco. Pero ya sabemos que no queda bien y que puede traer a la larga conflictos. Entonces, pero sin ninguna duda, la resistencia, creo que es una casa de 2 plantas, y caminás y te suena hueco, y es como no sería algo deseable si estás haciendo la inversión de tu vida. Creo que, y además, necesitamos, en el caso nuestro, necesitamos mostrarla, vender otra, así que te imaginas que lo que queremos es que los amigos, los vecinos, todos los parientes puedan visitar la casa y que realmente queden sorprendidos de la resistencia y la solidez que tiene. Esa es la idea. Acá tenemos un entrepiso que tiene en vez de tener el OSB, acá tenemos el OSB, y acá tenemos chapa. En realidad es indistinto. La otra vez me preguntaron, creo que en una charla en el Tabla 2, si se podía poner chapa. La verdad que no hay ningún problema. Por ahí cuando pones chapa, lo único que tenés que tomar en cuenta es que son 2 metales que por ahí pueden hacer ruido. Entonces es conveniente poner un separador. Además, el galvanizado es distinto al del steel frame. Si se genera la cúpula galvánica puede tener alguna corrosión, pero si ponemos un separador no tenés ningún problema, no tiene que generar ningún ruido y no tiene contacto. En el caso del OSB, como es un material más blando, en realidad evita que haya vibraciones. Está diseñado para evitar las vibraciones. Así que con poner un tornillo cerquita del otro, se absorben todas las vibraciones. Nuevamente arriba de esto se pone un nylon y se carga un alivianado con tecopor y demás. Y del lado de abajo, o sea, entre los perfiles, antes de poner el cielo raso, tenés el vidrio por un tema acústico, ¿no? Así que después es igual que una construcción tradicional, ¿no? Un cielo raso y ya está terminado. Bueno, la idea es, resumiendo, es que haya, que tenga la misma, se comporte de la misma manera que una losa. Acá podemos ver que en el soldado que pusieron, tiene una malla de estos soldados, así que esto es bastante común si vas a poner cerámico, no sería deseable que se parta. ¿Sí? Entonces es bastante común que se hace una capa de compresión, se ponga una malla de soldado para evitar que eso rompa el cerámico. ¿Sí? Porque nuevamente no son muy gruesas, a no ser que pongas cargues bastante, 8 a 10 centímetros con la carpeta, y entonces es muy poco probable que tenga problemas de partirse. Pero si cargas una capa de compresión de 5, es probable que se parta y es necesario poner una malla de peso. Ambas cosas están bien. Si la pones correctamente con la malla o en el caso del alivianado, le das el espesor que corresponde, no tiene básicamente problema. Acá tenemos un poco cómo se colocan las placas en el entrepiso, ¿sí? Como en la disposición. No difiere de una pared, podría ser tranquilamente una pared. Pero bueno, acá por ahí lo podemos ver un poquito mejor. ¿Sí? Esta imagen está hecha con una cámara, como es, estas que se usan deportivamente, no me acuerdo el nombre. Tengo una, pero no me acuerdo el nombre. GoPro. ¿Eh?
GoPro. Una GoPro, exactamente. Bueno, no le quería tirar el chivo, pero bueno, ya está. Y algo, Fernando, perdón, algo que a veces me parece que la gente pregunta, o por lo menos en las obras los clientes preguntan, es que por momentos la obra va a quedar expuesta con el OSB. Y el OSB, bueno, lo que siempre explicás vos, tiene la capacidad de estar a la intemperie mucho tiempo. Sí, el OSB tiene esa capacidad. Nosotros tenemos, siempre va a pasar que vos emplacás una planta alta y hasta que subís los paneles, quizás puede ser que lo hayas armado, lo tengas que armar ahí en el lugar, o quizás entre que lo colocás, los levantás, los emplacás, te echás y deja de caer agua, o inclusive que si la abertura todavía no se colocó, está sujeto a las inclemencias del clima. El OSB está diseñado de tal manera de resistir mucho tiempo la inclemencia del tiempo. Yo te diría que podría estar tranquilamente expuesto en esa posición horizontal 2 o 3 meses y no va a tener prácticamente diferencia. Además, si lo usás como encofrado perdido, en realidad es un encofrado perdido. Después mojaste lo que quieras, igual vas a hacer arriba la... Mientras no pierda la capacidad de absorber las cargas para las cuales fue diseñado, no va a tener ningún problema. A veces lo que pasa es que se pone negro, pero no pasa de ahí. ¿Sí? Nosotros hemos cortado o hemos sacado algunas veces placas, las hemos cortado y adentro están exactamente igual. Así que no hay que asustarse con eso. Acá tenemos otra situación, a veces cuando... Bueno, es muy común hacer... Perdón, acá. Ahí. Es muy común tener uniones con construcciones de mampostería, o sea, hacer ampliaciones entre pisos sobre construcciones de mampostería. Bueno, este es un ejemplo de cómo se pueden hacer. Hay dos situaciones distintas, o dos opciones distintas para hacerlo. En este caso, toda la resistencia que tiene entre pisos depende de la tornillería que lo sujeta. ¿Sí? Estos tornillos trabajan al corte, y obviamente no pueden ser un tarugo. Normalmente son split expansivos de 10 milímetros que tienen tensiones del corte de una tonelada, que cerca de una tonelada. No es justo una tonelada del corte, pero anda por ahí. Por lo tanto, en realidad, con acá 6, imaginar la cantidad de carga que puede soportar esto, es enorme. Si uno tiene desconfianza, también puede hacer esto: cortar la mampostería, generar un apoyo, que en este caso es de hormigón, y poner ese mismo split en esa posición. ¿Sí? Por ahí es un poco exagerado, sí, puede ser. En realidad, con que entre en 7 centímetros y esté amurado, debería alcanzar. ¿Sí? Así que esto también es una opción que puede ser interesante para cuando tenés que hacer ampliaciones, o entre pisos en seco, en construcciones existentes. La capacidad del acero para absorber cargas es enorme, así que en general tiene muchas aplicaciones. Acá nos muestra un poquito cómo se desarrolla por ahí un voladizo en el entrepiso. Acá se mostraba un poquito cómo pasa de largo, se queda en el panel y apoya directamente en el panel. Pero este sector pasa de largo y genera un alero, digamos, o un voladizo. ¿Sí? Acá podemos ver un voladizo de la obra tuya, Guillermo, enorme voladizo. Y ahora vamos a ver uno más grande todavía. Así que acá lo que te muestra es cómo debería ser esa viga que está por detrás, que sostiene ese voladizo, que tiene que tener el doble de distancia que el voladizo. Así que bueno, más o menos te permite, la capacidad que tiene para sobrecargar es enorme, así que te permite hacer importantes por ahí. En este caso podemos notar que hay un Stisner ahí. ¿Sí? Y esto se debe que probablemente acá haya una pared que continúe, o que no continúe, pero fíjate que si vos tenés una carga sobre este sector, se genera una deformación en este punto del alma del perfil. Por lo tanto, este tiene una función importantísima si va a ser por la luz. Perdón, Fernando, te interrumpo un segundo. Ahí justo Gerardo hacía una pregunta que me parece que es muy interesante. Dale. Él hacía como, leo el comentario: este sistema es parecido al Durlock, pero es estructural. Durlock entendiendo la placa de roca de yeso. Pregunta: ¿es compatible si uno quiere hacer alguna pared de Durlock y aprovechar este sistema para la parte estructural? En cierta forma, el steel frame usa las placas de roca de yeso para la parte interior.
Claro, depende si él está hablando del duro como sistema estructural o como placa de yeso, o la marca de la placa de yeso. Si vamos a hablar de marca de placa de yeso, o sea, de la placa de yeso en sí, de dentro, este sistema termina con placa de yeso. ¿Sí? Ahora, si vamos a hablar como sistema, no es compatible con el steel framing. En realidad, el duro no es un sistema estructural de paneles portantes. Es simplemente para cabiques, que no son Bien. portantes, que no absorben ningún tipo de carga. ¿Sí? Este es un Bien, sistema para, yo a veces le digo así, mira, con el duro puedo hacer un cibrazo, con esto puedo hacer hasta 4 plantas. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Pero si hablamos de placa, sí, las terminaciones interiores del sistema son en placa de yeso. ¿Sí? aunque a veces, por ejemplo, en una obra esta que estamos haciendo en Entre Ríos, de terminación interior, vas a hacer el plaquimbre en vez de placa de roca de yeso, como para que tenga una terminación en madera, Claro, como otra claro. alternativa y la versatilidad del sistema en relación a los estilos que comentabas al principio. Claro, sí, el sistema, nosotros hemos hecho muchas obras, inclusive ahí si entran por el Instagram, Estilo Construcciones RG, que van a ver que hay obras que tienen cubiertas de techo enormes, todas de madera, y como el hotel que hicimos en Trevelín, como estas casas que hicimos en la barriga última, realmente terminaciones en madera muy interesantes. ¿Sí? Seguimos entonces. Acá tenemos, bueno, este es el voladizo de los voladizos, ¿no? Acá tenemos un voladizo que tiene casi 5 metros, que se hizo todo en steel framing, ¿sí? Acá, obviamente, como no tenemos voladizo realmente importante, tiene otro sistema, que son toda una serie de flejes que atraviesan entre las ventanas, toman las cargas en este punto y vuelven a bajar entre las otras ventanas para una viga enorme que está por acá atrás, absorba toda la carga de este voladizo, si no es imposible. Además, todo este antepecho está hecho con vigas reticuladas hasta el borde de acá. O sea, esto no es un antepecho común, sino es una gran viga que va desde punta a punta porque vuela del mismo lado del otro lado. ¿Sí? Eso permitió que se pueda hacer esta estructura. Esto es un tema más de ingeniería, ¿no? Techos, ahora tenemos otro tema. Las cubiertas de techo. En general son levemente distintos del entrepiso, pero hay también soluciones que tienen que ver con el entrepiso. ¿Sí? Una opción. Esta es una obra que está acá muy cerca, en la norte de nuestra oficina, que decidieron hacer una losa plana, digamos, ¿no? No es una losa, en realidad es una estructura de steel que tiene el alivianado, una carpeta como para hacer la impermeabilización. No tiene la capacidad para circular, no la van a hacer para circular, pero quería que tenga esa vista bajita, minimalista, y lo que resolvimos es hacer un techo plano. ¿Sí? El techo plano tiene esta característica. ¿Sí? Es la estructura de entrepiso, normal. ¿Sí? En este caso usamos chapa, obviamente, pero como está en el dibujo, pero también puede ser con USB. Sobre eso se hace el alivenado con la pendiente que tiene que tener. Se hace un ferrachado porque hay que pegar una membrana o hacer una impermeabilización importante. Y obviamente tiene poliestireno. Y entre los perfiles tiene que hablar de vidrio, como corresponde, funciona térmico y acústico. Pero después no difiere del sistema. Obviamente que esto sí está perfectamente calculado porque la carga es importante. Así que no es tampoco un tema menor. ¿Sí? Acá lo que se hizo también es una pequeña carga para contener todo el material que se tiró arriba. Pero es una de las posibilidades, no existe ningún tipo de problema, al contrario, es una de las opciones que queda mejor. No es la más usada, en general se usa más el techo de chapa, pero si la quieren hacer, se puede hacer perfectamente. Acá se ve un poquito como un poco más grave el desarrollo, ¿no? Porque no lo estaba armando. Después, bueno, tenemos el techo más tradicional, ¿no? Donde tenemos una cableada y en este caso nos está mostrando algunas, bueno, que el criterio para armar la cableada y apoyarla es el mismo que para un panel, arriba de otro panel, o un entrepiso arriba de un panel. No tiene que apoyar en la solera. Tiene que apoyar siempre siguiendo la línea de los montantes para llevar las cargas a la vez. ¿Sí? Eso es algo muy sencillo, no reviste ningún. Y después el acople, ¿no? En este caso tiene un utilizador del alma, un skimmer igual, y una grampa con la viga. En este caso también tiene la misma grampa que toma a la solera. Pero bueno. Y Fernando, también estaban justo preguntando, dos preguntaban algo muy similar,
que creo que tiene que ver con esto de poder hacer ampliaciones en una construcción tradicional. Y si, por ejemplo, en una construcción de albañilería, en una viga de hormigón, yo puedo abrocar o amurar una viga de steel frame y a partir de ahí unir una parte nueva de steel frame con una parte vieja. Sí, ¿Bien? no tenés ningún problema, al contrario. De hecho, más de la mitad de las obras que hacemos son ampliaciones. Y todas esas ampliaciones, a veces la gente me llama y dice, no, bueno, pero yo tengo 2 paredes o tengo 3 paredes. Bueno, si es una ampliación, es obvio que tenés 1, 2 o 3 paredes, porque es así. Por eso son ampliaciones, porque amplían las viviendas y se apoyan en una parte existente de la construcción o en una losa. Y el sistema es perfectamente compatible con cualquier construcción tradicional. Es decir, las construcciones se unen, se solapan los revoques y después cuando unificás con un texturado o pintura, te queda exactamente igual que la construcción existente. Así Bien. que por ahí obviamente que hay partes técnicas de qué explicaciones se ponen, que son específicas para mampostería, o cómo o se pone una cinta de estanqueidad en la unión con la construcción existente, se toman las uniones con selladores, después se ponen las placas y después se solapa el base con todo un proceso, pero no es nada complicado, es bastante común y sencillo, así que no hay limitaciones con eso. No hay grietas, no te me preguntaron, me dicen, no, bueno, pero no dejan una cinta de adaptación, no es necesario dejar una cinta de adaptación. La dilatación del acero es el mismo que del cemento, así que es lo mismo que una viga de hormigón, el acero con el cemento tiene la misma dilatación, así que no debería tener ningún tipo de problema. Ahí también un comentario, puse en el chat el canal de YouTube, que es interesante porque se ven varios videos de estas obras en distintos lugares de la Argentina, en climas fríos, climas cálidos, clima de montaña, no clima de montaña. Por eso es interesante para el que quiere husmear, se puede suscribir ahí al canal de YouTube. Y el arquitecto Darío Domine pregunta si en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires está permitido. Yo entiendo que sí, que en la Ciudad de Mira, Buenos Aires. hay una circular que si alguno después me la pide por correo, no hay ningún problema, se la envío, que es de Instituto de la Vivienda, Ministerio del Interior, que establece que el sistema Steel Framing es un sistema absolutamente tradicional. Quiere decir que si alguna vez alguien tiene un problema para hacer una obra, lo único que tiene que hacer es llamar a un abogado, el abogado pone un recurso de amparo y ya está. ¿Sí? Ha pasado esto cuando recién salió la ley, que todavía había lugares que no sabían y se resistían y obviamente que tuvieron que ceder porque es un sistema tradicional. El problema de la steel framing no es el sistema, sino normalmente son los constructores que lo han argentinizado y que hacen casillas con steel framing. Y técnicamente siguen siendo steel framing. Entonces es como que ahí está el radica el problema. Pero el sistema correctamente hecho es totalmente absoluto. Tendrían que pasar después por el Instagram, poner un like y pueden ir siguiendo todas las obras que hacemos nosotros, que realmente son obras muy interesantes, muy lindas, como las que estuvimos viendo hoy, o como la de Guillermo, que realmente son muy interesantes y quedan muy, muy bien. Respecto al canal de YouTube, ahora estamos empezando a subir más videos porque más explicativos, más técnicos, pequeñas resoluciones, pero lo empezamos este año, como todo el mundo, que le empezó a dar importancia a los canales y al streaming y todo esto. Digamos que empezamos también a darle nosotros importancia y empezamos a subir pequeños videos de cómo se solucionan, cómo se hacen cableadas, cómo se solucionan cuando tenés una mampostería por detrás del panel que estás haciendo vos, que son soluciones interesantes, especialmente en ciudades como Buenos Aires, que tenés casas pegadas una a la otra, ¿no? Así que eso después van a ir viendo que lo vamos a ir subiendo, se están armando y se están empezando a subir. Esto habíamos visto una cubierta de techo, esto es lo que se llama cableada, simplemente igual que una cableada tradicional de madera, ¿sí? Con sus refuerzos para que no se roten, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y acá hay unas fotos de los tímpanos, son básicamente bastante parecidos a las construcciones tradicionales, no tienen gran diferencia. Acá se puede apreciar todo el techo mirando desde arriba de planta, o sea, una planta de techo, cómo la disposición de las cableadas, cómo se generan los aleros, ¿sí? Así que bueno, es un poco muy de carpintería de madera, prácticamente, porque es muy parecido. Acá hay una casa que hicimos, muchos la habrán visto porque se publicó
Muchas empresas de hecho lo publican. Esto lo hicimos nosotros junto en su momento con, que era mi socio Sergio, de otra empresa muy parecida a nuestra, que está acá en La Plata. Y se hizo para un arquitecto con el nombre de Villarreal, que era por ahí está más retirado, pero en su momento también estaba con el sistema tributario. Todavía trabaja, creo, pero bueno, todavía un poco menos. En su momento era uno de los que más trabajo tenía. Y, y bueno, se puede apreciar cómo van armados los tímpanos y cómo van dispuestas las cableadas una al lado de la otra, ¿sí? Cubriendo todos los espacios del techo hasta el final. Acá también podemos ver lo mismo. Esta es una cableada tijera, o sea, muy parecida a las que son tijeras de madera, así que no revista mucha diferencia. Y esta no, esta ya es una cableada con el cordón inferior recto, ¿sí? En este caso, la obra además tiene un entrepiso elevado. En las zonas del sur se utilizan estas cámaras de aire para aislar el suelo, el sistema de temperatura. Y acá podemos ver un poquito más un tímpano, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas cosas que hay que tomar en cuenta respecto de las cableadas. Así como una casa sufre presión de viento lateral, o sea, una solicitud horizontal, que tiene que ver con el viento o el sismo, las cableadas iguales. Estas son cableadas puestas una al lado de la otra, ¿sí? Y ambas están sujetas a la presión del viento lateral. En este caso, hay que tomar en cuenta que se utiliza una solución muy parecida a esta que veo acá, pero son perfiles que van desde este extremo hasta el otro extremo y conectan todas esas cableadas, con algunos casos horizontal, conectan todas esas cableadas para que absorban esa carga de viento. Cosas muy sencillas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Acá hay otra obra que se llama Fusión, en 2009. También misma situación, tenemos un techo que en este caso se hizo con un panel de correa. ¿Sí? Se hicieron las cableadas y después se armaba un panel de correa, que es como una manera de armar el techo, y se colocó directamente arriba, creo que en 3 días estaba armado. Esto ya hace algún tiempo. Bueno, acá por ahí podemos ver un poquito cómo se absorben las cargas dentro del... no difiere de la construcción tradicional, pero bueno, sí, estas piezas son fundamentales, igual que en la construcción tradicional, los pendulones, las diagonales, cordón superior y cordón inferior tienen la misma absorción de cargas que en una construcción tradicional. ¿Sí? Este es el arrastramiento horizontal que hablábamos hoy, que conecta todas las cableadas. Las cableadas en general tienen la debilidad de que en este punto, si usted empuja, se mueven. ¿Sí? Así que esos cordones que requisitan esas estructuras son fundamentales. No se pueden esquivar. Acá tenemos otra situación muy parecida. De hecho, el dibujo es muy parecido, nada más que en este caso queda oculta. De cómo se disponen las placas de LCD. Puede ser en un sentido o en otro. En Perdón, este caso, Fernando, también acá hacen una pregunta muy interesante, Gerardo, vinculado a la posibilidad que el steel frame da de hacer paredes curvas o de salir de lo recto también. Y de sí, paso comento que ahí estoy compartiendo un link también del canal de YouTube de Steel Construcciones, en donde es muy interesante porque se ve la secuencia de las capas, cómo se van construyendo las casas. Los dos ejemplos que pasaste recién están en ese video, donde se ve cómo se va armando la estructura, cómo se va cubriendo con las capas, cómo termina con el siding también. Lo comparto ahí para el que le interese. bueno, me preguntabas, repetime la pregunta. No, simplemente la oportunidad de salir de la pared recta y por ahí hacer alguna Sí. pared curva, facetar, bueno. No, bueno, ustedes pueden ver acá que se pueden ver las placas USB. Las placas USB tienen distintos espesores y son muy flexibles. No, bueno, vamos a corregir. Bien diseñadas para no ser muy flexibles, pero no obstante de eso, tienen distintos espesores. Y esos espesores hacen que las más finas puedan ser muy flexibles. Recientemente hemos pasado un presupuesto sobre un hall enorme en la ciudad de La Plata, que de hecho tiene una pared curva con un radio de 3 metros. Pero también hemos hecho, mientras hacía una vez una construcción, ¿sí? Que tenía un baño redondo, o sea, tenía creo que eran 2 metros, 2 metros y medio de diámetro y absolutamente redondo. Obviamente que es un trabajo completamente distinto, más artesanal, pero no tiene ninguna limitación, se puede hacer igual. Hay que, obviamente, que saber hacerlo, igual que hacer un medio punto. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando porque se nos está yendo la hora.
Bien. Acá podemos ver cómo se hacen los aleros laterales, es igual que un entrepiso, no difiere mucho, ¿sí? Pero hay que vuela hacia afuera, se ponen estas correas que permiten que vuele hacia afuera, es una cuestión de diseño, hay varias formas de hacer esto. Acá podemos ver como un techo con pendientes mínimas, más tradicional, más minimalista, cómo puede quedar, cómo se van haciendo, cómo se van cerrando las cargas, ¿sí? Cómo se hacen los apoyos del tanque. Un apoyo de tanque a la vista, algo muy sencillo, tampoco es un apoyo cerrado, ¿sí? Se puede hacer cerrados igual. Tenemos otro tema, como el tema de las fijaciones, todo lo que tiene que ver con cómo se fija, ¿no? En general se usan tornillos autoperforantes en todas las situaciones. Lo que es el autoperforante tiene la ventaja de que uno con la máquina tornilladora autoperfora y agujerea hace todo al mismo tiempo, libre los perfiles. Eso hace que, creo que yo que es la diferencia entre la industrialización y la no industrialización, porque eso ha acelerado las tareas impresionantemente. Acá se puede ver algunos ejemplos, cada uno con una función distinta. Esto es para unir perfiles, esto para unir, perdón, esto para unir perfiles, esto para unir placas, ¿sí? Esto es para unir perfiles cuando tiene cargas más importantes, ¿sí? Acá tiene la cabeza redonda porque esto estuvo emplacado, este no va emplacado, obviamente. Y este es un tornillo con alas, para caso de que tengas que expresar alguna placa o algo que quede muy a la vista, para que no genere espesor en la cabeza. Perdón, Fernando, ahí Titi Cris hizo una pregunta excesivamente importante que no quería dejarla pasar, por eso te interrumpo, que está vinculado sobre el costo del metro cuadrado, y entiendo que de eso vamos a hablar el martes que viene, que por ahí vas a hablar un poquitito más. Hoy es más técnico y por ahí esa parte vas a terminar hablando más el martes que viene. No quería dejarlo pasar, discúlpame que te interrumpí, pero me parece que es una pregunta muy Sí, importante. no, es un tema importantísimo. Lo que pasa es que hay que explayarse un rato con eso, porque hay muchas circunstancias que cambian los valores y bueno, necesitamos por ahí tomarlas en cuenta. Vamos a ir con las plateas. Platea de fundación. En general las plateas son muy tradicionales, no difieren de la platea tradicional. Antes se usaban para hacer ladrillos con ladrillos portantes. En general los profesionales ya las deben conocer. Es el más utilizado para hacer steel framing. No obstante eso, se puede hacer con fundaciones profundas. No existe una limitación respecto de este punto. El sistema steel framing tiene una carga realmente despreciable. Y las plateas en realidad lo que se calcula más que nada son las cargas de suelo, ¿sí? Pero siempre por los canales normales. Estudio de suelo, ingeniero, arquitecto, constructor, ¿sí? Normalmente no pasa por el circuito nuestro, pero es un tema para mencionar. Con las plateas viene el montaje. Acá podemos ver que estamos trayendo paneles para hacer un montaje, que también es una obra que se acerca. Y ahí tenemos todo un tema para desarrollar, ¿no? El montaje, bueno, acá podemos ver cómo queda el panel armado, cómo se ve la platea. Es un corte que nos muestra un poquito cómo es la disposición de los paneles, cómo se terminan las terminaciones exteriores, cómo se ancla. Y ahora vamos a ver un poquito de anclaje. ¿Cuáles son las posibilidades? Acá podemos ver que tenemos un piso radiante, ¿sí? Y donde una carpeta lo va tapando. Acá tenemos una carpeta y directamente apoyando el panel, ¿sí? Las vigas de refuerzo, una medida perimetral para evitar el desmoronamiento. En este caso tenemos una aislación también, ¿sí? Que evita que la platea después pueda condensar o ser un puente térmico importante. Después tenemos cómo se ancla. Bueno, acá hay un punto interesante, porque tenemos algo que se llama anclaje. Simpson HD14 es el anclaje que está en esta figura, ¿sí? Es el mismo que está acá. Es el anclaje que absorbe las cargas horizontales, es el anclaje justamente que absorbe las cargas de los flejes. Y tenemos que relacionarla más con los flejes, porque en realidad el que absorbe las cargas de succión no es el fleje, no es el Simpson, sino son unos pernos que se llaman pernos para cargas dinámicas, son unos kits expansivos que tienen un arito bajo, que cuando está sujeto a vibraciones y a cargas dinámicas, el arito se expande, y eso es lo que absorbe las cargas de succión. Y eso van distribuidos a lo largo de toda la perfilería de todos los paneles. Cada perfil por medio, o cada perfil por medio con un gusto. Estos anclajes en realidad por ahí tienen más que ver con la absorción de cargas horizontales, ya, a donde descarga el fleje. Hay que pensar que un anclaje recibe cargas de 2 a 4 toneladas, depende del tamaño que tenga, pero a partir de 2 toneladas. Con lo cual es realmente una carga muy importante. Y se produce con la ruptura del hormigón,
nunca se rompe el anclaje, siempre se produce la ruptura del hormigón. En cambio, los anclajes, los esquíes expansivos, tienen cargas desde 500 a 1 tonelada y son los que se distribuyen todo alrededor de la construcción. Pero pensemos, 1 tonelada, si yo pongo 200 esquíes expansivos alrededor de toda la construcción, en realidad puedo levantar prácticamente la losa completa. Así que no necesito mucho más que eso para las cargas de destrucción. Sí se necesita esta pieza para absorber cargas horizontales que transmiten los fletes, ¿sí? Entonces una carga puntual, una carga importante. Acá podemos ver cómo se colocan, por ahí esto es más de un curso para instaladores, pero bueno, podemos ver un poquito algunos de los materiales y como esto es la ampolla química que se coloca dentro del agujero. El agujero se limpia previamente, se sopla, ¿sí? Y luego se tira la ampolla química y luego se agujerea, se pone el perno, tira, la ampolla se rompe, se mezcla y se deja el perno que seque hasta el otro día se ajusta. Obviamente acá van tornillos al corte sobre este perfil y eso conecta con el perfil, ¿no? Tema montaje, tenemos un tema que tenemos que ser cuidadosos con el replanteo, que todo se escuadra, eso está más que claro, como una obra tradicional, esto es muy parecido a una obra tradicional en este punto. Nuevamente el sistema se puede panelizar. Esto es una planta de panelización que se hizo en obra, para una obra de más de 100 viviendas en el sur. Así que acá los operarios lo que están haciendo es armar los paneles previamente y llevarlo hasta cada una de las obras y transportarlo. Tiene una mesa de panelización que se ve acá con una escuadra, ¿sí? Y acá hay una mesa de corte, que es una pieza que regula el corte se pone a una medida y se van pasando los perfiles y se van cortando con una sensitiva cada uno de los perfiles a una determinada medida. Ahora, en general, muchas veces se puede comprar ya cortado y esto ahorra mucho trabajo. Los paneles se van disponiendo. Ahí, perdón, simplemente para complementar esto del costo, ahí en la página steelconstrucciones.com.ar hay un lugar en donde pueden pasar cotizaciones por metro cuadrado para el que le interese puntualmente o estaba al giro con este tema. Como comentario, ustedes tienen un sistema que pueden pasar un presupuesto orientativo. Simplemente para aclararlo, ahí en el chat escribí la página. Y por el otro lado también, no sé si eso es tema para hoy o para la que viene, pero como para expresar interés de la gente, preguntan sobre el tema de la aislación térmica y la aislación hidrófuga. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la aislación térmica. Nos quedan 15 minutos, vamos a hacer lo más rapidito posible. Respecto de los pedidos de presupuestos, tenemos un formulario, lo llenan, lo envían, se contesta todos los días, de manera orientativa por metro cuadrado, pero se contesta todos los días, así que si lo llenan ahora, mañana, a mediodía ya está contestado. Así que si alguno tiene urgencia de pasar a algún cliente algún valor, llene el formulario, lo envía y mañana lo tiene contestado. Con esto, el tema del montaje es un tema de riesgo, hay que tener cuidado, hay que poner correctamente las flechas, ¿sí? Porque es el momento en que la estructura es débil, ¿sí? Así que en general hay que tener, no es un tema, he visto varias obras que se han caído en el momento del montaje porque, bueno, no lo han sabido resolver correctamente. Así que acá hay unas pequeñas premisas que hay que tomar en cuenta, uno es bien para constructores, pero bueno, como el ojo del profesional tiene que estar también en ese punto, acá mostramos algunas formas. Tenemos flechas, tenemos distintas piezas que pueden apuntalar, puntales, tenemos escuadras, ¿sí? Que pueden apuntalar la estructura hasta que quede completa. El sistema es muy resistente, pero solamente cuando está terminado. Mientras tanto, hay que tomar todas las precauciones, ¿sí? Acá se ve cómo vamos armando toda la estructura, panel por panel, después los emplacados, se pueden apreciar como después, una vez que está armado, se empieza a emplacar, ¿sí? Lo mismo los techos y los entrepisos. Bueno, sí, como ya vimos algunos, esta es una foto que se ve, esta foto es la tuya, Guillermo, que estuvo ahora, que se ve el entrepiso con el mortero húmedo, ya terminado. Que esa obra tenía una complejidad muy importante, porque el voladizo del otro lado era doble altura, cosa que es mayor complejidad porque, a diferencia por ahí de un detalle que pasó, no es que el perfil continúa de adentro para afuera, sino que tenés que armar como una viga y algunas otras soluciones porque ese voladizo en verdad no es voladizo, es
es un plano que está apoyado en un solo lado. Sí, sí, es una cuadra, porque bueno, los perfiles venían así, pero acá no había no había nada, de la doble altura. Así que todo este sector está ampoladito, de acá hasta acá. O sea, fue una resolución bastante interesante. Yo, la verdad que no muchas experiencias, como deben ser 3 o 4 experiencias, y esta fue una de las más grosas. Muy interesante. Sí, sí, bueno, y ahí también Titi pregunta algo que me parece muy interesante, que se veía un poco en los proyectos, que si los paneles se arman en el taller o se arman in situ. Y después también Leandro preguntaba si en zonas sísmicas está aprobado por el IMPRES, si se puede utilizar estos sistemas. Bueno, primero y fundamental, hablando de las zonas sísmicas, esto es el sistema por excelencia antisísmico, porque estás combinando la mayor resistencia, que es la del acero, ¿sí? Quiere decir, el hormigón, la mayor resistencia lo tiene el acero, especialmente a todo tipo de carga, más allá de la compresión que es la del hormigón, ¿no? Pero el hormigón tiene la particularidad de una masa de inercia altísima, porque pesa mucho. Esto acá tenés la combinación de la mayor resistencia en la menor masa de inercia. Es decir, esta estructura puede desplazarse en forma horizontal rápidamente sin romperse. Por lo tanto, no hay masa de inercia, no es que va hacia un lado y después puede volver y se quiebra. ¿Sí? Así que esa es la respuesta de hoy. La otra pregunta era... Respecto del armado de los paneles. Bien, hay varias opciones. Todas son válidas, excepto una. Si alguien está armando como si fuera un durero, perfil por perfil, es porque nadie hizo la documentación de ingeniería. Primer punto. Y segundo, después, si tenés una documentación de ingeniería, puedes armar en obra, puedes armar en planta, puedes armar la estructura sola o puedes llevarla hasta inclusive emplacada. Todas son válidas mientras se tome en cuenta y se entienda cómo funciona el sistema y se tomen en cuenta todas las cargas a las que va a estar sujeta, y se den las soluciones apropiadas. Así que en eso tampoco hay mucho problema. En general nosotros particularmente tratamos de llevar todo lo más armado posible, especialmente si son barrios, donde tenés limitaciones para entrar, pero esto por ahí capaz que lo vamos a poder charlar mucho mejor en la próxima charla, que es justamente de esto es la charla, el martes que viene a la misma hora, ¿no? Seguimos entonces un poquito, bueno, acá tenemos resoluciones de techos, montaje en general de la parte de acero junto con las placas de USB. Y ahora vamos a pasar a otro rubro que son las aislaciones. Bueno, ya saben que pueden después hablar con Guillermo o montarse a uno de los cursos con la sustentabilidad y ahí tenés por excelencia todo lo que tiene que ver con la aislación. Pero bueno, acá por lo menos brevemente para mencionarla, ¿no? El sistema tiene algunas ventajas enormes respecto a los sistemas tradicionales y esto tiene que ver justamente con las aislaciones térmicas y acústicas. En este caso, el tema de las térmicas. Pero no solamente el frío y el calor, sino que hay elementos que a veces no se toman en cuenta como es la condensación. A veces tenés paredes frías que dan al sur, y en las construcciones tradicionales esta pared termina toda negra, y no hay manera, la pintan y la otra año está negra, la pintan de vuelta. Tiene que ver con la condensación de vapor de agua generado en un recinto habitado, que es por las personas, por las ollas, por las duchas, por la convivencia, bueno, esa forma de decir, y esas partículas cargadas de energía que se están moviendo, tocan una superficie fría, pierden energía y se quedan ahí. ¿Qué pasa? Eso genera un desbalance. ¿Por qué? Porque en el sector contiguo a esa partícula no hay ninguna. Y eso hace que todas vayan ocupando ese lugar y a medida que van tocando la superficie se van quedando ahí y terminan mojando la pared. Esto con el sistema no existe, porque la pared nunca está fría del lado de adentro. Acá pueden ver en la curva de temperatura cómo la temperatura interna es la misma, que por lo tanto esta pared siempre está a la temperatura ambiente interna y nunca está a la temperatura exterior, por lo tanto no se produce condensación, ¿sí? Y esas manchas no aparecen nunca. Hay todo un tema referido a parte de las aislaciones, porque no se comportan lo mismo en una ventana, no se comportan igual en el techo y no se comportan igual en las paredes.
Cada una tiene un coeficiente térmico distinto, de transferencia térmica distinto, así que por ahí acá estamos viendo un poco el tema de la condensación. Yo creo que ahora tenemos un poco de la pérdida de temperatura en los distintos. El panel tiene un coeficiente de transición térmica correctamente hecho que puede arrancar en 0,40 a 0,50 correctamente hecho. Si es nueva te pide 9, 0,9. Y una pared tradicional puede tener entre 1,3 y 2,9, 2,8. Así que esto es muchas veces más térmico que una protección tradicional y produce ahorros de energía enormes de alrededor hasta de un 70%. Pero, ojo, pero hay que tener en cuenta el tema de las aberturas. Vos haces una construcción que es absolutamente térmica, le pones una abertura común y tenés un tema, una pérdida enorme en las ventanas. O a veces pasa, que muchos se ven en el sur, que ponen una cubierta de techo y no le ponen ni siquiera en el techo, o sea, no es que no ponen aislación, ni siquiera ponen la madera de techo. Claro, allá el gas es muy barato, esa es la razón principal, pero bueno, el techo produce en el orden entre el 35 y 40% de la pérdida calórica de un ambiente. Así que normalmente el techo está sujeto a aislaciones más importantes, aislación de lana de vidrio, aislación bajo chapa, que hay que tomar siempre en cuenta. ¿Sí? Y bueno, de las aberturas ni hablar que tendríamos que tener en considerar siempre que haces una casa en street farming, un DBH, ¿sí? Para conservar la calidad, la prestación de la construcción. Acá tenemos algunos materiales con coeficiente de transferencia térmica, y podemos ver cómo la espuma de proyectil expandido, que es, bueno, tiene algunas desventajas que no tienen que ver tanto con la transferencia térmica. La lana de vidrio, la vidrio proyectada, ¿sí? Las espumas celulósicas y las espumas poliuretánicas, ¿sí? Realmente hay mucha diferencia. A mí me gustan mucho las espumas celulósicas, realmente quedan muy bien. Ahora vamos a ver una obra justamente con la espuma celulósica, porque además de tener una muy buena relación térmica, tiene la relación acústica increíble. Hay un video en nuestro Instagram, después si quieren verlo, hicimos un recorrido cuando estaba funcionando la máquina y realmente pasamos de una habitación a otra y no se escuchaba la máquina, era increíble. No había puertas, ni siquiera había puertas. La absorción enorme que tiene de sonido es increíble. Acá tenemos la celular, ¿sí? Es un papel que está tratado para que no tenga, para cortar como cortafuego, digamos, que se llama, restringe la propagación de llamas. ¿Sí? Está aprobado por bomberos y realmente una prestación increíble en lo acústico. Acá se puede ver también un poquito más de unas obras nuestras. Acá se puede ver también lana de vidrio, acá se puede ver distintas espesores de lana de vidrio. ¿Sí? Hay también lana de vidrio compactas, como estas dos, o lana de vidrio que tienen más aire. Y el aire también es muy útil en lo acústico. La lana de vidrio se caracteriza por tener una prestación acústica increíble, ¿sí? Pero no es un aislante térmico para la construcción de triframing. El único aislante térmico no puede ser el único aislante térmico, porque acá, como pueden ver en la foto, ¿sí? Está cortada por los perfiles, así que los perfiles van a ser siempre los potes térmicos. Como aislante térmico, cumple su función, pero no puede ser el único aislante que tenga la construcción. Siempre tiene que tener el recubrimiento de ley por fuera. Como aislante acústico es excelente, es el mejor inclusive que vamos a seguir un poquito más. Acá también lo podemos ver en la pared exterior, ¿sí? Cómo va colocada. Normalmente acá lo que hay que tomar en cuenta más que nada, en lo que hay que prestar mayor atención, es que si esto va de punta a punta, de extremo a extremo, hay que fijarlo, por lo menos en 2 o 3 puntos, porque acá esto puede llegar a caerse y queda todo controlado abajo. Esta es la única precaución que debe tomar con la vidrio, y si no hay que poner compacta directamente. Respecto de, bueno, acá tenemos un poquito de sistema de calefacción que habíamos visto hoy, que hemos planteado hoy, ¿sí? Cómo se puede apreciar acá la losa radiante, ¿sí? Se puede hacer tranquilamente, no hay ninguna limitación, queda dentro del entrepiso, de esa carga húmeda que la hacemos en el entrepiso, dentro de esa losa, así que esto es perfecto para aplicarlo en una construcción. Acá se puede ver como, además de lana de vidrio, en el exterior se ve que hay un nylon, ¿sí?
Ese nylon cumple una función importantísima, porque evita que la condensación del ambiente pase el panel, o entre dentro de la pared. La condensación del ambiente interno, esta es una obra nuestra de Chivilcoy, que está unida, fíjense, con una obra tradicional. Y esa condensación no debe pasar al panel porque el panel corre el riesgo dentro del panel de condensar. Y si condensa, va a producir deterioro de los materiales. No ya con décadas, pero no es lo correcto. Este nylon, aunque poco le da importancia en general a los constructores, es fundamental. Bueno, acá tenemos un tema de comportamiento acústico que mencionábamos hoy, donde ahí digo cumple una función importantísima. Vamos a avanzar un poquito porque se nos acaba el tiempo y tienen algunos temas también relevantes. En la aislación acústica hay un tema que es importantísimo, que es que acá hay dos cajas de luz, acá una caja de luz. Acá caja de luz, acá caja de luz. La caja de luz no puede estar atrás de una de las otras en lo posible, porque se generan puentes acústicos. Esto es un tema como para explayarse un poquito más, porque hay varios temas acá para hablar, y ya los tiempos no nos dan. Acá podemos ver cómo se toman las uniones con una pared tradicional o con la losa, que es un sellador, una banda estanqueidad. Esa banda también aparte rompe el puente térmico entre el material tradicional y el acero, entre el material de la losa y el acero, ¿sí? Y además se utiliza un sellador. Ahí, Fernando, justo estaban preguntando, discúlpame. Por un lado, en el techo, ¿hacia dónde va el escurrimiento de la condensación? Entiendo que ese mismo, el mismo como el Taibe, Wichi o la marca que sea, es el que lo resuelve. Y una segunda pregunta que hacían era el tema de cómo resolver los puentes térmicos si no se usaba el EIF. Si hay algún otro material disponible en el mercado además del EIF. Y aprovecho para recordar que en relación a que nos demoramos 10 minutitos, vamos a continuar unos 10 minutitos más si no tienen inconvenientes. Bien. Bueno, primero y fundamental, todas las paredes de free framing tienen un controlador inteligente de vapor, que se conoce como Taibe, Gucci Rafting, Patagonia, Sifon. Tienen la particularidad que tienen microperforaciones. Esas microperforaciones están hechas de tal manera que puedan pasar las gotas de agua al vapor y liberarse al exterior sin que quede dentro del panel. Entonces el panel tiene un control de la cantidad de humedad que necesita para no sufrir deterioro con el tiempo. Así que bueno, si siempre va a ir, la función más importante del control inteligente de vapor es esa. Después tiene una función hidrófuga, sí, tiene una función hidrófuga, ¿sí? Pero no es la más importante. La función más importante del control inteligente de vapor es esa, así que no puede ser reemplazado por nylon ni por cualquier otro material, ¿sí? Respecto, me preguntabas en la otra pregunta, ¿era? La otra pregunta era el tema de si, digamos, además del EIF, hay algún otro material que resuelva el tema del puente más vinculado con la parte térmica. En realidad, el EIF le da no solamente aislación, sino terminación. Lo que le da aislación térmica es el EPS, el Tecopor. Y si me preguntan si hay aparte del Tecopor hay alguna otra cosa, la respuesta es no. O sea, ponés chapa, atrás tenés que poner Tecopor. Ponés 6, atrás tenés que poner Tecopor. Ponés lo que sea que pongas, atrás tenés que tener Tecopor, porque si no tenés ninguna aislación continua. ¿Sí? El Tecopor te da el Tecopor correctamente, el Tetrabadera te da esa continuidad de aislación térmica que necesita el sistema. Ningún otro material, ninguna otra placa, mucho menos la cementilla en el ¿no? Te puede dar la aislación que te puede dar el EPS. Obviamente que ese EPS lo puedes terminar con chapa, lo puedes terminar con reboque del sistema EIF, o lo puedes terminar de alguna otra manera con shading o con alguna otra terminación como piedra. Pero eso tiene que estar por detrás de cada una de esas terminaciones. ¿Sí? Nosotros elegimos directamente entregarlo con el EIF completo y después que le pongan la terminación que quieren, no hay ningún problema, porque además con el EIF completo tienen la garantía de que si no le quieren poner nada, no le ponen, si le quieren poner no hay ningún problema, la hermeticidad está asegurada en lo hidrófugo, en lo térmico, en lo acústico. Es el EPS lo que cubre ese aspecto del térmico. ¿Seguimos entonces?
Terminaciones interiores. Bueno, esto seguramente es algo bastante común para todos, porque se trata del famoso drywall, el durlo, nauf o las placas que tienen en la zona. ¿Cómo se tiene que colocar cuando tenés una terminación? No es muy distinta a la terminación que se hace cuando tenés estructura de no portante, de drywall, ¿no? Así que vamos a dar un rapidito pase. Bueno. Hay que dar un paso, pero... Ah, está pensando. Bueno, no tiene sentido que nos apuremos porque no va a querer correr. Bueno, la verdad que en cierta forma quedaron un montón de temas para ver, pero creo que de alguna manera las preguntas, por lo menos generalmente, van por el tema de la posibilidad de utilizarlo como un sistema en construcciones ya existentes, como ampliación. Después el tema de la aislación térmica también que pasó, que fue muy interesante. El potencial que tiene desde LEIF, lana de vidrio, celulosa proyectada, poliuretano expandido, ya sea para cualquier clima que uno quiera construir. Y bueno, y también otro tema interesante que no se preguntó, pero generalmente se pregunta, es el tema de la velocidad, el tiempo. Sí, sí, el tiempo, sí. Ahora cuando hablemos de, bueno, ahí pasó. Cuando hablemos de producción de obra y hablemos de estos tiempos, costos, realmente es una charla muy interesante que se hizo del CADA 2 y convocó muchísima gente, porque hay muchos temas que tienen que ver con la producción de obra, con el desarrollo, con los tiempos, que son muy interesantes y son necesarios hablarlos. Así que eso lo vamos a ir viendo con un poquito más en la próxima charla. Bueno, las placas de yeso en realidad tienen la misma terminación que una obra tradicional, ustedes las conocen, son las mismas, hay que tomar las mismas precauciones que se toman en una obra de Durlock. Nosotros recomendamos que después de emplacar, así como se ve en este caso, esto sea enduido al 100%, y eso permite que desaparezcan las uniones y todos los detalles, y la superficie quede lo suficientemente lisa como para aplicar cualquier tipo de pintura. Esto me hace acordar que si vas a aplicar un satinado, tenés que tomar en cuenta que no es que pintás y pintás, ahí necesitas aplicar varias manos, como en cualquier obra tradicional, varias manos de masilla y lija y pintura, hasta que quede una superficie perfectamente plana, como en cualquier otra obra. ¿Sí? No es cuestión simplemente de lijar. Estas tomas de uniones no se lijan. Esta es una discusión permanente que tenemos en las obras, porque si las pusimos es para tapar la cinta. En realidad lo que van a lijar es lo que van a aplicar después, el enduido que va a nivelar toda la superficie. Y eso es lo que lija el pintor, no lo que se coloca el verdurero, que es justamente para no lijarlo, para tapar la cinta. ¿Sí? Porque si te tapas la cinta lijando, donde la mojaste, donde la mojaste con pintura, ¿no? Bueno, acá la pusimos a propósito porque tenemos una placa colocada vertical en los manuales, y acá está puesta horizontal. En realidad no hay una diferencia con esto, las placas trabajan exactamente igual. Lo que hay que tomar en cuenta es que la cantidad de tornillos puesta en los bordes siempre tiene que ser el doble de lo que se pone en el medio. ¿Sí? Que cuando cortás con el mismo criterio que cortar las placas de USB, ¿sí? No cortando justo en la esquina, sino el pase de largo. Que abajo dejas 1 centímetro para que no quedar, las placas no pueden quedar contra el piso, por una cuestión de que se deterioran, ¿sí? Si cae agua. Así que esas son premisas básicas que hay que tomar en cuenta en cualquier obra de drywall. Y acá se ve un poquito las uniones de cinta, cómo van colocadas, esto no difiere tampoco. Los perfiles, esta disposición de perfiles permite que hayan 2 salas donde vos tenés 4 centímetros para atornillar la placa de yeso. Lo mismo pasa en este sentido, tenés la misma cantonera con una obra tradicional, la misma cinta con una obra tradicional de Durlo, digo, ¿no? Así que tampoco difiere, te permite hacer terminaciones en drywall como normalmente uno está acostumbrado a verlas. Acá se puede ver los silbrazos, inclusive los mismos diseños y dibujos que tendrías por un cibrazo de Durlo normal, así que no tenés ninguna limitación. ¿Sí? Cuando amuras cajas, a veces me lo preguntan bastante seguido, se usan siempre estructuras, las cajas tienen que quedar sólidas porque después le querés poner los tornillos y se van para adentro.
se sueltan los caños, siempre hay que dejar todo mudado, no solo las cajas, sino también los caños. ¿Sí? La estructura de los montantes tiene perforaciones para poder pasar cañerías, así que en general podés hacerlo de manera muy sencilla. A veces yo les digo que si va a haber un cienorazo con espacio arriba, conviene ir por arriba directamente y bajar en el lugar, y no tener que hacer en este caso, obviamente el recorrido tiene que ver con la pendiente, pero si tienes un caño de electricidad, bajás, subís, pones una caja de este lado, la otra caja de otro lado, y ya está, es muy sencillo. Y utilizás solamente los points para hacer recorridos dentro de la misma pared. ¿Sí? Eso es bastante. Una bañera, esto es interesante. Cuando colocan bañeras, bueno, todo el mundo te dice, ¿qué hago? ¿Le hago una pared de ladrillo? No es necesario. En realidad, vos ponés un perfil contra la pared, a la altura donde va a quedar el apoyo, haces un frentín sobre el frente, obviamente que esto hay que llenarlo igual que en una construcción tradicional, para que no se deforme, si más si de plástico, si es de fibra, digo. Y si no de fibra también, porque tiene mucha pérdida de temperatura. Pero no difiere básicamente de una construcción tradicional, hay que tomar en cuenta también que los espesores de placa tienen que coincidir después acá en la unión, como se ve, resistente al agua, bueno, normalmente acá se usa placa verde en los baños, eso hay que tomarlo en cuenta. Este tema de los selladores es importante, ¿sí? Para que no se produzcan filtrados dentro del hueco de espacio, porque esto es hueco, así que no se deberían producir filtraciones. Porque no tiene la capacidad ni de absorberla ni de contenerla, simplemente el agua va a correr. ¿Sí? Y hay que tener cuidado con los selladores. Terminaciones exteriores. Bueno, acá tenemos todo un tema de terminaciones exteriores. El sistema de terminación exterior ya del sistema es el EIF. Está compuesto de la placa de PS, como dijimos, ¿sí? Una malla de fibra de vidrio, que normalmente es de 150, hay algunos que usan más chicas, pero la verdad que conviene la de 150 siempre, y el reboque, y después el texturado o filoscopio. ¿Sí? No difiere, acá se puede ver cómo lo están aplicando, no difiere mucho de una construcción tradicional, excepto que no se usa la cuchara, se usa más la llana, es más fina, y finalmente se termina con un texturado. Acá la podemos ver un poquito más en detalle, el EPS, la malla, la primera mano que tapa la malla, y después la mano que le da terminación, y termina tapando completamente la malla, para que no se vea de ningún lado, y le da una superficie de. Esto obviamente es una muestra, ¿no? Acá se ve una construcción totalmente cubierta con el reboque terminado. Esto está apto para aplicar. Acá en teoría es apto para aplicar un texturado, pero no quiere decir eso que no haya que hacerle una masa niveladora ni corregir espacios. Esto se aplica a la llana y como se aplica a la llana, suele copiar lo que está abajo. No es como en la construcción tradicional que se hace absolutamente con regla, entonces siempre las superficies son perfectamente rectas. Este es otro sistema y amerita que se trabaje después, cuando se hace el texturador, con alguna masa niveladora. Acá Perdón, se puede ver Fernando, perdón, Fernando, sabemos todos que te quedarías hasta las 3 de la mañana hablando de steel frame. Tenés un montón de experiencia, obras. Yo creo me que ni están vos haciendo mismo sabés la señas acá, me cantidad dicen de cortá, obras cortá, cortá. y experiencias que Y paso tenés. rápido. Pero bueno, más que nada por el respeto del tiempo de la gente y demás. Bueno, si querías, perdón que te interrumpa, pero bueno, ya comentarte que estamos en hora, si querías ir cerrando. Igualmente, lo que quede para verlo vamos a ver el martes que viene y durante la semana también la gente nos puede ir escribiendo y haciendo consultas. Bueno, bueno. Bueno, muestro brevemente algunas terminaciones, así para que las miren, con madera, con corte, con gobierno corte, con shading, con pizarra, todas las posibilidades que te da el sistema. ¿Sí? Y ya estamos. ¿Ves? Bueno, distintas terminaciones con respecto a las zócalas, cómo se terminan acá abajo, cómo quedan en distintas obras, ladrillo a la vista, y sí, gracias a todos, realmente es un placer poder hablar de esto, es obvio que si me ponen a hablar puedo estar días hablando del tema, así que, pero bueno, no, está bien, bueno, hay muchas cosas que se pueden hablar en las próximas charlas que se van a aclarar ahí, y que va a ser bastante más dinámica porque obviamente hay temas de experiencia de obra y cosas que resultan bastante más interesantes. Así que esto es muy técnico y por ahora está bien. Ya saben, cualquier cosa, estamos en Instagram, Construcciones ARG, nos pueden seguir.
Y bueno, cuando necesiten algo, también pueden pedir presupuestos, consultas, no hay ningún problema, tenemos un set. Así que, bueno, un saludo a todos y bueno, nos vemos el próximo martes. Guillermo, gracias a vos por tu presencia. También cuando necesiten información sobre acústica, sobre aislaciones y sobre sustentabilidad, Guillermo está disponible. Un abrazo Gracias, a todos. Fernando. Gracias, Alejandro, también. Fernando, si me permitís, Guillermo, enorme saludo, excelente la ponencia de Fernando, es un tanque de guerra del steel framing, realmente. A Guillermo lo conocía por las charlas de la Fundación Energizar, pero un gusto y gracias a los colegas y a ambos por participar. Muy agradecido. Gracias por la participación. Adiós, adiós. Gracias, Fernando, excelente Adiós. lo tuyo.